Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a arrancar un discipulado más de la Iglesia de Efesios 4:23. Hoy es 16 de julio de este 2024. Estamos ya acomodaditos y bueno, vamos a darle gracias a Dios como siempre por las oportunidades que nos regala de poder reunirnos, ¿no? Vamos a orar, ¿no? Regálanos, Elsa, una oración ahí para arrancar, ¿vale? Sí, pastor. Amado y Padre eterno, Dios que estás en gloria y todo lo ves y todo lo sabes, tú que escudriñas los corazones y conoces nuestras mentes, Padre Santo. Te agradecemos profundamente, Padre Santo, por este tiempo que permites que nos reunamos, Señor, en tu santo nombre para aprender de ti, Señor, para que nos enseñes, Señor, cómo conocer mejor de ti, Padre Santo, para que podamos nosotros, Señor, no solo aprender de ti, sino también, Señor, enseñar lo que aprendemos, Padre Santo, porque es una responsabilidad también, Señor, tener conocimiento y guardarlo para nosotros mismos, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, porque especialmente hoy yo no tenía pensado estar acá, pero creo que es tu santa voluntad que yo esté aquí, Señor. Y te agradezco profundamente, Padre bendito. Y en el nombre de tu Hijo amado, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú, Señor, quien dirija, Padre Santo, a nuestro pastor, Padre Santo, que nos trae la enseñanza, Señor, y a todo el grupo que siempre estamos colaborando, Señor, con algo, Señor, para aportar, Señor, y aprender de ti, Padre Santo. Muchas gracias, Padre eterno. En tus manos estamos. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén, Elsa. amén. Bueno, vamos a arrancar entonces. Estaba yo revisando ahorita, antes de empezar, los últimos temas que nosotros hemos visto en el discipulado. Eh, bueno, obviamente, ¿se acuerdan que vimos hace 8 días? ¿Alguien se acuerda? Dar porras, ¿De qué? dar porras, ¿Cómo así porras? la vanagloria, ¿no? Sí, Ah, la vanagloria. bueno. Bueno, sí. Me va a dar en clave, Emilio, porque estamos graves. Bueno, sí, hemos visto, por ejemplo, la vanagloria. Está viendo aquí un inventario de temas. Vimos hace 2 martes, creo que vimos lo de la senda antigua, la importancia de hacer un alto en el camino. Estuvimos viendo lo de restaurar los muros, la importancia de poner vallado, ¿no? Y de cubrirnos por protección. Bueno, el juzgar. ¿Se acuerdan que vimos hace tiempo? Y que hablábamos de que, bueno, son temas que ya uno se supone que los maneja, ¿no? Pero ese tema del juzgar, nada más recordarles, ¿se acuerda que sí podemos juzgar y no solamente podemos, sino que el Señor espera que lo hagamos? ¿Sobre quién, si ustedes se acuerdan sobre quién recae la responsabilidad de juzgar? Sobre nosotros, pastor. ¿Y cómo le podríamos llamar? O sea, que hay un versículo que dice, vosotros que sois qué? Justos. Mm, Espirituales. Ah, exacto. espíritu. Vosotros que Ah, sois espirituales, ¿se acuerdan? Entonces, sobre los espirituales, entonces ya más o menos, ahorita les digo por qué les estoy dando esta lista. Después hayamos hablado del arte de decidir, que obviamente es un arte el que uno pueda decidir. Entonces, Perdón, sí. también cuando dice que somos aptos para juzgar, también puede ser por el plano de ser atalayas, también o no. Sí, también. O sea, es que cuando vimos lo de restaurar los muros, bueno, en casi en todos los temas mete uno lo de la atalaya, ¿no? El arte de decidir y en la senda antigua, sí, somos atalayas, pero lo más importante es que, ¿qué es más importante que ser atalayas de los demás? O sea, es importante ser atalayas de los demás porque el Señor, así nos ha puesto el Señor, pero ¿qué creen ustedes qué es más importante que ser atalayas de los demás? Ser atalaya de nosotros mismos. Así es. Exacto, Juan Pablo. Ser atalayas de nosotros mismos, porque ahorita vemos que atalayas de los demás sobreabundan, ¿no? O sea, por todos lados hay atalayas de los demás, pero habría que ver si la gente es atalaya de sí mismo, ¿no? Bueno, estuvimos viendo eso, el arte de decidir, estuvimos viendo la obediencia, hace mucho tiempo, hace varios martes vimos el tema de la amistad como tal, ¿no? Entonces, si ustedes ven todos esos temas, uno les echa un vistazo muy rápido, tienen que ver con el caminar cristiano como tal, ¿no? O sea,
¿Por qué? Porque el discipulado, un discipulado, no solamente este, cualquier discipulado, ¿para quién va el discipulado? O sea, y obviamente esperamos que todos cumplamos con esa característica, pero ¿quién debe discipularse? ¿Se acuerdan que eso lo vimos también? Los que nos llamamos hijos de Dios, todos nosotros. O sea, los que ya son hijos de Dios, o sea, los que ya han nacido El de nacido nuevo, de ¿no? nuevo. Porque si alguien, digamos, si aquí en el grupo que estamos aquí o en cualquier discipulado hubiera alguien que está en pecado, o sea, o que no ha nacido de nuevo o que está en pecado, uno podría aplicarle aquel comercial que dice que está en el lugar equivocado, ¿no? Y cualquiera podría decir, pastor, pero ¿cómo? Si y puede ser una oportunidad para que esa persona se arrepienta. Sí, pero entonces esa persona lo que había que hablarle es de arrepentimiento, de misericordia otra vez, ¿no? Y ya en los temporos les dije, les di un repaso de las listas porque son temas para gente que ya ha pasado por ahí, ¿no? Ya es una etapa superada como tal. Ya nosotros nacimos de nuevo, ya nos arrepentimos y estamos formándonos y precisamente esa serie de temas nos ayudan a eso, ¿no? Todo lo que les dije ahorita, ¿no? Entonces, quise traer un tema que tal vez ustedes lo conocen y todo eso, pero son temas para reforzar, porque me parece que hay temas que nosotros tenemos que tenerlos de vez en cuando, estarlos volviendo a martillar. Acuérdate lo que es amartillar, ¿no? Un martillo, golpe repetido, ¿no? Un martillazo como tal. Porque se supone, ¿cuál es el fin de la fe? La salvación. La salvación. La salvación, alcanzar la vida eterna. O sea, todos nosotros queremos alcanzar la vida eterna, que es equivalente a ver al Señor, ¿cierto? O sea, todos queremos estar en la presencia de Él, queremos sentarnos en la mesa. Yo alguna vez les conté a ustedes que cuando yo escucho esa canción de Cara a Cara, inmediatamente en mi mente me imagino todo ese asunto de que estar en la mesa y que no importa el lugar y que escucharlo hablar nada más y no importa si uno, probablemente uno no diga nada. Bueno, todo ese es el anhelo nuestro, ¿cierto? Y entonces, ya para arrancar con el tema. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ver al Señor? Ser Santidad. santos. La santidad. Eso, Sin santidad nadie verá al Señor. exacto. Entonces, sin santidad no vamos a ver al Señor. Entonces, hoy quiero que veamos ese tema de la santidad y algunos detalles en particular, que no, todos sabemos qué es la santidad, o sea, todos lo sabemos, ¿no? Asumo. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito sobre eso, ¿no? El tema de la santidad como tal, ¿no? Entonces, por ahí anda. Vamos a hablar de la santidad hoy. eh, y bueno, al estilo que nosotros manejamos, ¿no? De ir haciendo preguntas, de ir aterrizando. Acuerden que esto no es una prédica, aquí no se trata de que yo hable, por eso cada rato abro la cámara aquí o abro el panel, digámoslo así, para verlos, a los que abren por lo menos los que abren la cámara o para ver nombres y poder hacer preguntas. Entonces, hablemos un poquito de la santidad como tal. La santidad hoy en día, dentro de las iglesias se maneja como un mito. O sea, es un mito, ¿no? Y, y aquí tengo la definición de lo que es un mito para que ustedes estemos de acuerdo de que realmente así se está manejando en muchas iglesias. Un mito, todos hemos hablado, todos hemos oído hablar de mitos, ¿no? Porque en todos los países los mitos son tan antiguos como antigua es la humanidad, ¿no? O sea, la humanidad pues, obviamente la humanidad es antigua, pero así como de antigua es la humanidad, así de antiguos son los mitos, las leyendas, que a veces le llaman leyendas urbanas, ¿no? Pero un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor de lo que realmente tiene en realidad, ¿no? Eso es un mito, ¿no? Entonces hay una cantidad de mitos, ¿no? Que a veces uno dice, ¿esto qué es mito o realidad? Mito o realidad, ¿no? Entonces, dentro de las iglesias, lo que es la santidad como tal, lo manejan como un mito, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que uno habla de santidad ya en las iglesias o con cristianos y es algo imaginario, ¿no? Es un estado imaginario, es decir, ¿no? Jamás uno va a lograr caminar en una auténtica y verdadera santidad, ¿no? Ahora, si bien no somos perfectos, si bien tenemos actitudes que no es que estén, no es que sean del agrado del Señor, ni mucho menos, pero pues obviamente es parte de lo que nosotros conocemos como los pecados que no son de muerte, que contristan al espíritu, que no, de todas formas no rompen nuestra relación con el Señor, ¿no? Entonces, partamos de ese hecho de que la santidad hoy en día se maneja
como un mito en las iglesias, como también hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, eso de esas cruzadas de sanación y milagros que se hacen también en las iglesias, esos son mitos. Porque eso es algo imaginario, o sea, el que uno le ponga fecha y hora a una jornada de milagros, eso es una fantasía, o sea, los milagros no tienen ni fecha, ni hora, ni en el calendario, ni mucho menos, ¿no? Y ya saben que las iglesias cuando dicen que va a haber un milagro y no lo hay, pues dicen que es falta de fe como tal, ¿no? Y para eso hay muchos versículos bíblicos y muchas historias bíblicas, lo que le pasó a Pablo, Pablo quiso que el Señor le quitara el famoso aguijón y al final el Señor no se lo quitó, ¿no? Entonces, eso es un mito, que el cristiano no se puede enfermar, es un mito, que la muerte no tocará a la puerta de un hogar cristiano, eso es un mito, que darle 7 vueltas a algo para obtenerlo, eso es un mito, ¿me entiendes? Entonces, así como hay mitos en lo secular de que no se puede pasar por debajo de una escalera, bueno, cosas de esas leyendas. También dentro del cristianismo hay, esto es un ejemplo nada más de tantas cosas que hay y que se practican y que Tocar madera. o tocar madera en lo secular, que para espantar cosas de esas, ¿no? Entonces, hay tantas, y increíble que dentro del cristianismo todavía se vea esa cosa, ¿no? Pero bueno, la santidad desafortunadamente se ha metido dentro de esos mitos, ¿no? Como esas cosas imaginarias, inalcanzables que se ven, ¿no? Entonces, eh, eso obviamente es un concepto y una posición muy errada porque pues el Señor lo dice, ¿no? O sea, nosotros podemos ser santos, ¿no? O sea, ¿en qué se apoyan las iglesias? Bueno, en que solo Dios puede tener una santidad o ese nivel de santidad, de que todos somos pecadores y que uno peca, que no hay versículos, por ejemplo, que dice que no hay justo ni uno solo, y entonces eso lo malinterpretan como tal, pero hay que leer el contexto. Recuerda que siempre hay que leer el contexto. Lo que sí sabemos es que el Señor nos ha llamado para ser santos y tenemos que responder a eso, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver algunos conceptos muy ligados a todo este tema de la santidad. Y para entenderlo, pues sepamos básicamente cuál es la secuencia lógica con la cual uno llega a un estado de salvación, digámoslo, y entender que la santidad es como la previa, ¿no? Hace 8 días lo hablábamos cuando les decía yo que la vanagloria, que si era algo que tenía que ver con la santidad o con la salvación, y al final llegamos a la conclusión de que van ligados, ¿no? O sea, la santidad y la salvación pues van agarraditos de la mano. Yo puedo asegurar la salvación si llevo una vida en santidad, como lo vimos ahorita, la forma de yo ver al Señor, de estar en su presencia, de poder sentarme a su mesa, todo lo que Él tiene, lo que ha prometido para los suyos, lo puedo lograr siempre y cuando logre llevar una vida en santidad. Entonces, bueno, la lógica de esto es que acuerden que la fe viene por el oír y obviamente cuando uno oye la palabra, uno tiene convicción de pecado y uno por esa convicción de pecado, reconociendo que hay un Dios al que se le ha ofendido, se le pide un perdón, un genuino perdón, antes de eso un arrepentimiento y entonces a raíz de ese perdón, pues uno recibe lo que es la salvación, ¿no? Esa es la secuencia lógica como tal. Primera de Pedro, lo era lo que les decía ahorita, que el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. O sea, todos estamos aquí en este discipulado porque queremos aprender, queremos tener herramientas que nos permitan asegurar ese objetivo final que tenemos, que es obtener la salvación, ¿no? Entonces, la salvación, como les decía, depende de la santidad. Porque la salvación es un fruto de la santidad. O sea, en la medida en que uno lleve una vida en santidad, como fruto de eso, puede obtener la salvación como tal. Y bueno, y digamos que ya sabemos que lo que habla Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu, pues el fruto es una relación como tal, ¿no? Entonces, si uno no lleva una vida en santidad, obviamente no hay una relación con Dios porque Dios se mueve solamente en un camino de santidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acuerden que hay muchas cosas en esta vida que van en la misma dirección, pero hay otras que van en direcciones contrarias, ¿no? La santidad y el pecado van en direcciones contrarias. Si hay santidad no hay pecado y si hay pecado no hay santidad, pero no pueden estar los dos juntos, ¿no? Por eso es que un cristiano genuino, un cristiano de verdad, un cristiano que camina en santidad no puede estar endemoniado porque no pueden convivir esas dos naturalezas en un mismo lugar, ¿no? Entonces son dos cosas que van en sentidos contrarios. Bien, algunos conceptos básicos. Bueno, obviamente cuando Cristo viene a la vida de una persona,
Les decía lo que hablábamos acá arriba de que si hay un perdón y un genuino arrepentimiento, pues viene la salvación. Entonces, cuando Cristo viene en la vida de una persona, pues nos da la salvación, ¿cierto? ¿Y qué significa esa salvación? Que en ese momento nosotros somos justos, es decir, justificados, somos redimidos. ¿Se acuerdan lo que es redimir? Que Comprar, alguien más pagó el precio. expiar, ajá. Sí, cuando alguien paga, paga el precio digamos, cuando la culpa o algo que uno debería pagar viene otra persona y lo paga en lugar de uno, ¿no? Entonces lo redime. Por De eso los pecados. Jesucristo nos redimió, y por eso a él se le llama el Redentor, ¿no? Entonces, somos justificados, redimidos y santificados. Entonces, ¿cuándo inicia? Partamos ya para tener conceptos amarrados. Entonces, ¿cuándo inicia el proceso de santidad en la vida de una persona? Desde el Cuando uno nació. Cuando, momento en que nace de nuevo y el Espíritu Santo mora en él. Entonces, nuevo nacimiento, ¿no? Entonces inicia, ¿cuándo? Con el nuevo nacimiento. En Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, esto, digamos, es algo que aquellos que dicen de que somos pecadores y que seguimos pecando y todo, o sea, nosotros tenemos la capacidad de pecar, ¿no? Pero el hecho de que el Señor permanezca en nosotros, y porque nosotros, acuérdense que para que el Señor permanezca en nosotros, nosotros tenemos que permanecer en Él. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Si se da esa relación y esa unión, digámoslo así, eso quiere decir que la simiente de Dios está en uno, ¿cierto? Sí, entonces uno no puede pecar, o sea, uno no, cuando una persona, ahora ustedes dirán, pero pastor, ¿y entonces por qué hay cristianos que pecan? Bueno, ¿qué piensan ustedes de eso? Que digan a uno, ¿por qué hay cristianos que pecan? ¿Qué responderían ustedes? Que no Porque es cristiano. cristianos carnales. No es cristiano. O sea, si alguien está en pecado, no es cristiano. O sea, acuérdense, cristiano es que es una persona que ha recibido a Cristo y entonces esa naturaleza santa, porque el Señor nos ha dado la salvación, no puede convivir con el pecado, ¿no? Entonces, por eso es que hay personas que hacen la oración de la fe un domingo en una iglesia, el lunes siguen pecando, el lunes a sábado pecan y el domingo vuelven y hacen la oración y el lunes siguen pecando. Eso no tiene nada que ver con cristianos, ¿no? Como tal. Entonces, la simiente de Dios permanece en uno y uno no puede pecar. Es que o sea, no. Si una persona peca es porque ya dejó de creer y todo lo que conocemos, y ya el Espíritu de Dios no está ahí, ¿no? Como tal. Entonces, todos primeramente hay que comprender que en la vida de un cristiano, digámoslo, de un cristiano verdadero, la santidad no es algo opcional, no es que si usted nace de nuevo, le entrega su vida al Señor y decide ir en pos de esa meta que tenemos, que es la salvación, y usted diga, pero es que no sé si caminar en santidad o no, es que no estoy seguro. Eso no es opcional, o sea, eso es sí o sí. ¿Por qué? Por lo que dijimos ahora, porque sin santidad no vamos a poder ver al Señor. Y entonces, obviamente, la voluntad del Señor es que nosotros seamos santos. ¿Por qué? Porque, acuérdese, bueno, esta es una buena pregunta que no la tenía ahí, pero se la voy a decir. ¿Por qué hay un interés particular del Señor de que caminemos en santidad? Porque sin santidad no hay ver a Dios. Sí, 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 se puede. eso lo sabemos. Eh, Porque sin santidad no lo veremos a Él, pero digamos, ¿y por qué el Señor quiere que lo veamos a Él? ¿O por qué quiere el Señor que nos salvemos? ¿Por qué? Porque existe una eternidad sin Él, iríamos a un mundo de sufrimiento. Sí, puede ser, pero acuérdense también algo que repetimos nosotros en la iglesia, ¿no? ¿Por qué nos amó? Porque nos amó, todo eso está bien, todo eso que ustedes dicen está bien, pero, pero por ejemplo, si uno dice, sí, el Señor quiere que caminemos en santidad, ¿por qué? Para que lo veamos, porque Él quiere que lo Ujú. veamos. Y dice, ¿y por qué el Señor quiere que lo veamos? Para que nos salvemos Porque eternamente. ¿Y por qué quiere que nos salvemos eternamente? Porque la intencionalidad de Dios, ¿cuál es? Que que nadie se nadie se pierda. pierda. Que nadie se pierda, ¿me entiendes? Esa es la Nadie se intencionalidad pierda. de Él, que nadie se pierda, acuérdense. Y entonces por Él dice, yo quiero que nadie se pierda, pero yo sé que eso no es suficiente, yo necesito que ellos me conozcan, que caminen en santidad, ¿me entienden? ¿Para qué? Para que lo puedan lograr, porque si no, no lo van a lograr, porque ¿qué me sirve a mí lo que les decía ahorita, qué me sirve a mí que hagan la oración del arrepentimiento cada 8 días? Eso no me sirve. A mí lo que me sirve es que la hagan de corazón, pero que me conozcan también. ¿Para qué? Para que tengan las herramientas, que es lo que les decía ahorita, de todo esto que les dije ahorita, de que nosotros manejemos todos estos temas de la vanagloria, la senda antigua, que restauremos los muros, el perdón, la santidad, la misericordia. Todos esos temas que hemos visto aquí,
y algunos de los cuales los desempolvamos precisamente para reafirmarlos. ¿Por qué? Porque esa es la intencionalidad de Dios, que nos salvemos, pero Él sabe que no lo vamos a poder hacer así porque haga una oración. No, necesitamos las herramientas y por eso necesita que nosotros caminemos en santidad para que lo podamos lograr, ¿no? Y entonces por eso es que es un error muy garrafal, digámoslo así, muy crítico, el venderle a la gente la idea de que no, de que la santidad es un mito. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si uno le vende a la gente la idea de que es un mito, que es imaginario, que es inalcanzable, pues la gente no va a hacer nada por lograrlo, ¿no? Y entonces si no hace nada, pues se van a perder. Entonces, pero eso no se lo dicen a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué podemos hacerlo? Levítico 19:2, el Señor nos dice, santos seréis, ¿por qué? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O primera de Tesalonicenses, que decía Pablo a la iglesia, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, esa es la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, por eso es que no es opcional para un cristiano genuino el caminar en santidad. Es imperativo, imperativo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor, ¿no? Pero, y ahí uno podría amarrar cosas, ¿no? Esa es la voluntad del Señor, pero hay gente que no conoce ni siquiera cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no la conocen? Porque no aplican Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este sistema. Entonces hay mucha gente que se conforma a este sistema que le vende a uno la idea de que eso es de la santidad solamente es para los, sí, bueno, obviamente ni hablemos de la católica porque ellos tienen su proceso de santificación. Pero hay mucha gente a la que uno le dice es que, vieras que voy el domingo a Cartago a reunirme con los santos de Efesios 4:23. Wow, eso sería un sacrilegio mencionar eso. Pero hacia allá tenemos que caminar con ese es el vocabulario que el Señor espera que nosotros manejemos. Entonces, una persona que no es santa no puede ver a Dios, eso lo tenemos claro. Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y sin santidad nadie verá al Señor, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, la santidad es un tema muy, muy importante en la Biblia. Usted encuentra más de 500 versículos que hacen referencia a lo que es santificar, lo que es santo, lo que es santificado. Todo eso es parte de, ¿no? O sea, es el lenguaje de reino, es el verdadero y auténtico lenguaje de reino. Acuerde que un lenguaje son palabras que caracterizan a ciertas cosas, ¿no? O sea, cuando uno habla de un lenguaje deportivo o de un lenguaje de fútbol, es hablar del gol, el árbitro, el fuera de lugar, todas esas cosas. Entonces, en lenguaje de reino, del reino de Dios, la santidad es un término importantísimo ahí, ¿no? En la Biblia se usan dos palabras para definir lo que es santo, ¿no? Una en hebreo para el Antiguo Testamento. Acuerda que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el nuevo fue escrito en griego, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento en hebreo hay una palabra que es godech en hebreo y en griego es hagios. Ambas significan lo mismo, ¿no? Apartado y consagrado. Tienen el mismo significado. Entonces, eso es santificar, es apartar, consagrar, en este caso para Dios, ¿no? Como tal. Para poder vivir en santidad hay que entender varias cosas, ¿no? O sea, ¿qué es la santidad? ¿Qué es vivir en santidad? ¿Qué es ser un santo? ¿Qué es santificar? Entonces, todos esos términos tienen su significado. Aquí están para que los recordemos. Santificar es apartar, consagrar, dedicar, purificar. Es segregarse del mundo para congregarse en Dios. Por eso a las iglesias se le llaman congregaciones, ¿no? Porque se supone, y digo se supone porque deberían las iglesias estar conformadas por gente que ha sido segregada del mundo, pero nosotros sabemos que hay mucha gente en las congregaciones, no necesariamente congregados en Dios, hay gente en las congregaciones que todavía no ha sido segregada del mundo. ¿Por qué no ha sido segregada del mundo? Porque no se han despojado de su pasada manera de vivir, ¿no? Que eso es el hecho de uno segregarse, es separarse, ¿no? O sea, apartarse. ¿Me entienden? Entonces, tristemente hay mucha gente que está en las congregaciones que no se ha segregado al mundo. Eso es santificar. Un santo, un santificado, ya estamos hablando de personas, es una persona que ha sido justificada de su pecado. Obviamente lo que hablamos ahora de todo lo que es el plan de salvación, un genuino arrepentimiento, recibe los beneficios de la cruz. Una persona santificada se le puede llamar santo, ¿no? Que por eso es que Pablo le llamaba santo a la gente de la iglesia, porque era gente que ya había recibido al Señor y que se habían arrepentido y todo ese asunto, ¿no? Entonces es una persona que está apartada y consagrada para el Señor. La santidad es la cualidad de ser santo, ¿no? Entonces, santificar es apartarse, santo es ser la persona que ha sido, la persona que ha sido separada, y santidad ya es la cualidad, es el efecto visible ya de vivir una vida completamente pura delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí no se debe confundir lo que es vivir en santidad con vivir en abstinencia, ¿no? Porque acuérdate que, Pastor, sí, Elsa.
¿Y será que de ahí es que sacaron eso los católicos de San Pablo, San Lucas? Sí, Porque sí, es que digamos el prefijo san significa santo, ¿no? O sea, cuando dicen San ujú, Pablo es Pablo el Santo, digámoslo así, ¿no? San Pedro, ujú. todo eso. Lo que pasa es que ahora ustedes dirán, pastor, ¿y por qué es malo decir San Pablo? Que es una de las dudas, ¿no? La Biblia siempre dice San Pablo, San Pedro, San Juan, San Judas, todo eso, que estamos de acuerdo que eran personas santas, ¿no? Sí eran personas santas, ¿no? Ujú. Por lo menos ellos, ¿no? Lo que pasa es que no son santos porque la iglesia los haya declarado santos, son santos porque fueron personas que se segregaron del mundo y se santificaron al Señor, ¿no? O sea, y que está respaldado por un estilo de vida en santidad, ¿no? Pero de ahí sale eso, Elsa. ¿Verdad? Ok, Porque no pusieron San Isaías, San Jeremías, no, sí, no, no pusieron. bueno, Yo digo que es un vocabulario. pero por qué, ahorita que Elsa menciona eso, ¿por qué no se dice San Isaías, San Jeremías, San Elías? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por Que la solo ellos jerarquía llegó escriben, con Jesucristo. Sí, está muy relacionado con la venida del Espíritu Santo como tal, porque, ¿me entienden? O sea, puede ser, ¿no? O sea, ahora usted miran, pastor, ¿y cuál es la fuente de eso? Démela para anotarla, no, hombre, estamos aquí tirando un bateo 440. Pero puede ser, ¿no? Tiene su lógica, ¿no? Entonces, no confundamos lo que es vivir en santidad con vivir en abstinencia. En ambos casos uno deja de hacer cosas, ¿no? Cuando uno decide vivir una vida en santidad, uno va alejando de la vida de uno prácticas y cosas que no tienen nada que ver con la nueva naturaleza que uno ha adquirido. Cuando uno está en la abstinencia, también uno deja de hacer ciertas cosas. La única diferencia entre las dos es que cuando uno lo hace por abstinencia, uno deja de hacer algo que todavía quiere hacer, ¿no? Y es muy probable que como uno todavía lo quiere hacer, acuérdense que lo que uno aprueba en su mente, uno lo desea, ¿no? Y cuando uno desea algo, pues uno nunca va a dejar de ir en pos de aquello. Entonces, por eso vivir en abstinencia es muy peligroso, ¿no? Es mejor vivir en santidad, que uno deja de hacer cosas no porque deja de hacer algo que desea, sino porque uno deja de hacerlo porque uno sabe que eso ya no está en línea a la naturaleza santa de uno, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Bueno, obviamente solo viviendo en santidad, somos candidatos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Una razón más por las cuales el Señor anhela que nosotros caminemos en santidad. ¿Por qué? Porque Él tiene muchas bendiciones para sus hijos y no las tiene pues para que nadie las alcance, ¿no? Eso sería una tontera, o sea, por decirle algo, que uno le ponga un premio a alguien que uno sabe que nadie se lo va a ganar, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es como a veces cuando que uno le diga a alguien, bueno, le voy a dar un premio al que, no sé, a cualquier tontera, ¿no? Me le voy a dar un premio al que pueda volar por lo menos 2 metros. Entonces uno sabe que nadie lo va a hacer, así, moviendo los brazos. Entonces digo, lástima, quería darles el premio, pero nadie lo pudo hacer. Las bendiciones de Dios no tiene, el Señor las ha establecido para sus hijos y son alcanzables. Obviamente tienen sus requisitos, pero por eso es que el Señor nos da todas las herramientas. O sea, es que todo lo tenemos. Están las bendiciones, está quiénes las pueden alcanzar y cómo las pueden alcanzar. El tema es obviamente hacer lo que el Señor le decía al pueblo por medio de Josué, que lo vemos ahí, que él le decía, Josué, dígale al pueblo que yo tengo maravillas que hacer con ellos, pero ocupo, bueno, no dijo ocupo porque no era tico, necesito que se santifiquen, ¿me entiende? Necesito que se santifique. ¿Por qué? Porque si no se santifican no van a poder, no hay forma. O sea, es un requisito como tal. Entonces, y eso que le dijo a José al pueblo aplica para nosotros. O sea, tenemos que santificarnos, básicamente. Y aquí tristemente es que la gran mayoría de la gente quiere que Dios haga maravillas en sus vidas, pero no se quieren santificar. Porque acuerde que santificarse es segregarse de las cosas del mundo. Entonces hay gente que no, que le ha costado esa parte de esa segregación, ¿no? Bueno, pastor, eso, sí. perdón que le interrumpa. Es que a mí me sonaba, si decimos que no hemos pecado, primera Juan Ujú, 10, ujú, primera Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, digamos, seremos ser mentirosos y su palabra no está en nosotros. ujú, Obviamente, tengo que leer todo el contexto, ¿verdad? Pero nada más era como una aclaración, ujú, rápidamente, ujú, ujú, porque aquí en esta Biblia que tengo, también a veces hay que ver, porque mucha gente puede salir con eso, ¿verdad? ujú, Dice, no, vea, aquí dice que nosotros somos mentirosos.
Pero al parecer que Juan se está enfrentando aquí a dos ramas principales de enseñanzas falsas de los herejes, que negaban la realidad del pecado y que negaban que Cristo era el Mesías. Entonces él les está Ahí pidiendo, lo que pasa, Marquito, es que hay que tener mucho cuidado con el tiempo en el que están los verbos, ¿no? que está en pasado. O sea, es que, por ejemplo, aquí dice, si, por ejemplo, dice, le damos desde el 8, ¿no? Porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces hay que ver en qué tiempo está hablando ahí, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, porque no dice, si decimos que actualmente no estamos, que estamos pecando, o sea, si decimos que no estamos pecando, que es un presente inmediato, ahí hay que tenerlo en cuenta. Pero ahí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Entonces está en pasado, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí hemos tenido pecado en algún momento de nuestra vida, que nos hemos arrepentido y el Señor nos ha limpiado y todo eso. Entonces yo no podría decir que nunca he tenido pecado. O sea, si el único que nunca tuvo pecado fue Jesús, ¿no? De hecho, cuando dicen que María, ahorita que me acordé en esos días que lo vi, que María, que dicen que María nació sin pecado original, pero hubo un momento en que María dijo, se refirió a Dios como Dios mi Salvador, ¿no? Entonces, ¿para qué iba a hablar María de su Salvador? ¿Que la salvara de qué? Si dice la católica que nació sin pecado, ¿entiendes? Pero ese es otro tema. Pero pues, dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, eso está en pasado. Y el que decía Marquito dice, si decimos que no hemos pecado, eso está en pasado. Lo hacemos a él mentiroso, ¿no? Si no hemos pecado, eso está en verbo. Porque dice, si decimos que no estamos pecando, eso ya sería un presente, ¿no? Como tal. Entonces, hay que tener en cuenta los verbos, si están en pasado, si estamos en presente, porque ninguno de nosotros puede negar que no hemos tenido pecado. Todos hemos tenido pecado. ¿Te ibas a decir algo, Fernando Gema? No sé cuál de los dos levantó Sí, primero la buenas mano. noches, bendiciones. Primero mi esposa. Bueno, pastor, y esto no lo podríamos ligar, digamos, ¿se acuerda cuando usted nos ha enseñado la analogía, ¿verdad? De los pescadores y las redes, Ujú. ¿verdad? Que nosotros siempre tenemos que estar a cuentas con el Señor, y que todos los días, ¿verdad? Tenemos que estar en esa comunión, porque quizás no sea un pecado de muerte, pero digamos, si nosotros, yo que estoy criando hijos, ¿verdad? Que a veces se me salga, una palabra que no debía decir, o con mi esposo, entonces este versículo como tal no se podrá ligar a esa enseñanza que usted nos ha dado. ¿Cuál? ¿El 1:10? Ajá, Si decimos que no hemos pecado. Bueno, lo que pasa es que está en pasado, ¿no? O sea, y está hablando en eso pero lo que dice Gemita es cierto también. O sea, en este tema, el tema del pecado, que es otro tema también que es todo un tema, hay que recordar que hay pecados de muerte, hay pecados que no son de muerte, que los pecados que no son de muerte contristan al espíritu, que posiblemente todos los que estamos aquí eh, estemos de acuerdo que casi todos los días hay cosas en nosotros de las cuales uno debería arrepentirse, porque hay actitudes, hay malas cosas, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, bueno, hay una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, a eso es que se refiere Gema de que aún así uno toda la noche, aunque no es que uno toda la noche tenga que hacer la oración del arrepentimiento y todo, no, no, pero sí como limpiar un poquito su mente de tantas cosas y que hoy estamos expuestos a tanta contaminación por todo lado, ¿no? Como tal. Sí, hay cosas que hay que despojarse de ellas, Gema, y pedirle perdón a Dios en el sentido de que hay actitudes y cosas que uno debería hacer y no hace, ¿no? O cosas que uno debería hablar y no las dice, o cosas que uno no debería hablar y las dice. Tantas cositas, ¿no? Pero Pastor, estamos claros que eso no es un pecado de muerte como tal, ¿no? sí. Pero, bueno, dilo tú, Fernando, a ver si tiene relación No, con lo que... que también iba a hacer el aporte, que ahora que Marquitos dijo y mi esposa, que igual cuando vamos a Romanos 7, a partir del versículo 7 que es el pecado que mora en mí, que dice Ujú, Pablo, ujú, que nos explica. Y ujú. ahí donde uno empieza a hacer toda esa, como decir, esa interpretación y empieza a hacer como ese hilo conductor y empieza a ver qué pasó, que la Biblia se está contradiciendo, pero en realidad, como decía hasta ahora, pastor, una cosa es, todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, pero una cosa es una naturaleza pecaminosa y otra cosa es practicar el pecado, que son dos cosas muy diferentes.
porque Sí, de siempre va a hecho, ahora estar que ahí tú mencionas eso, yo utilicé algo ese acá. versículo en la predica, hay una predica que se llama engañarse a uno mismo, ¿me Así acuerdan? es, sí, Que usamos ese versículo donde dice que si uno realmente dice que uno no tiene ese potencial de pecar, se está engañando a uno mismo y eso es muy peligroso. Que una persona crea que baje la guardia porque cree que porque ya le entregó su vida al Señor, ya no va a pecar, ¿entiende? así es, amén. Cuando la Biblia le advierte a uno que entre mejor se crea que uno esté, más hay que cuidarse, ¿no? O sea, cuídate de no caer. Entonces, sí, lo que dice Fernando es cierto también. O sea, nosotros, el que diga que no tenemos esa capacidad de pecar, que no hay, como decía el mismo Pablo, el pecado que mora en mí, ¿no? O sea, porque todos tenemos esa capacidad de volver atrás y volver a caer si es que no nos cuidamos. Por eso es que la salvación se pierde, ¿no? Precisamente porque uno, y por eso nos advierte ahí, no te engañes a ti mismo, ¿no? O sea, no tengas una idea desmedida de ti, o sea, cuídate básicamente y no bajes la guardia, ¿no? Pero sí, por ahí anda el tema y lo que decía Gemma, que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ese que leyó Marquitos básicamente está en pasado, porque dice, si decimos que no hemos pecado, o sea, todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida, entonces no podemos decir que no. ¿Me entiendes? Aquí yo no creo que haya ninguno que haya nacido sin pecado y que hasta la edad que tenemos ahora no tenga nada de que arrepentirse de muerte inclusive, ¿no? Pero el que veíamos arriba, porque es que si vemos, desde el 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, ya estamos hablando de una relación como tal. Entonces, como dice Marquitos, hay que leerse todo el capítulo de que Dios es la luz y conectarlo, pero en el 1:10 que decía él, básicamente está en pasado lo que estamos leyendo. Entonces, todos hemos tenido pecado en algún momento de nuestra vida y si decimos que no, pues básicamente le hacemos a Él mentiroso como tal. Ok, sigamos entonces. Eh, Ujú. Perdón. Para terminar, ya para terminar el tema, la contestación del 1:10 es el 2:1, el 2:2 y el 2:3. Después lo leen. Bueno, después lo leemos entonces. Gracias, Marquitos. Ok, entonces, bueno, les decía eso, ¿no? Entonces, Dios nos pide que seamos santos, ¿cierto? La pregunta del millón, ¿es posible? Bueno, ni para qué se las hago, obviamente todos sabemos que sí. ¿Por qué? Hay varios. Acuérdate que la idea de siempre esto es contestar uno con la palabra, ¿no? Porque cuando ¿para qué es el discipulado? Precisamente algunos de ustedes pueden traer una conversación con alguien que diga, pero qué, con alguien católico, sobre todo decir, hablar de la santidad y que la gente, por ejemplo, en la católica ¿cuál es la oración que uno más dice en la católica? Dios te salve. Dios te salve El, María, ros- lo que más le dicen en el la católica. rosario. Bueno, Y puede el ser Padre esa. Nuestro. Digamos que el Padre Nuestro, pues, para que Sí, me sirva de ejemplo. el Padre Nuestro es el bíblico, Te pero me Dios te parrandeaste el salve es la que más ejemplo. se Bueno, está pero bien, pero hablemos del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, ustedes saben que el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿ustedes creen que realmente uno en la católica manejaba el tema de la santificación y qué es ser santo y por qué Dios es santo y por qué está santificado? ¿Qué es lo que hace a Dios que esté santificado? ¿Me entiendes? Uno no maneja ese tema, más sin embargo es una oración repetitiva, es santificada. Por ejemplo, ahora que decía Fernando lo de Dios te salve María. ¿Por qué esa oración dice Dios te salve María? ¿Qué quiere decir eso? y Dios es el único que salva. No, Ok, Ella misma necesitaba ser salva. Ujú. tampoco. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra salve en idioma de esa época y todo eso? Ah, salve, Era rey. un saludo. Era un Es un, saludo. un Un saludo. saludo cuando le decían salve César. Salve, rey. Ajá. ¿Me entiendes? Es un saludo. Dios te salve María. María, Dios te saluda. Cosas de esas, ¿no? Porque obviamente ellos no van a poner ahí que a María necesita que Dios la salve. ¿Cómo la va a salvar Dios si María es la mamá? Entonces Dios necesita que María lo salve. ¿Me entiendes? Cosas de esas. Pero son cosas que uno repite, oraciones que se repiten, pero uno no sabe qué es Dios te salve. O por ejemplo, cuando uno le decían, ¿por qué se llama el Ave María? ¿O qué es Ave María?
Además, sí que es Me imagino que eso viene de los romanos, entonces, de la parte de Sí, María. ¿acuerdan? ¡Ave César! ¿Acuerdan de lo Sí, sí. mismo? Viene de ahí, entonces es por ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, cuando estén hablando de la santidad y No decir, pero, entendí qué sabe. Pastor, Un ¿perdón? ahora, saludo. ¿Perdón? No entendí qué sabe. Un saludo también. Sí, cuando le decían al César, Ave César, es un saludo. O sea, te saludo, César. ¿Me entiendes? Entonces, el Ave María es entonces, un saludo. eso no, entonces, el ángel que vino a hablar con ella usó el lenguaje de los romanos, por decirlo así, pareciera. Pues es que son traducciones, ¿no? Tendríamos que irnos qué fue lo que el ángel dijo realmente en la versión original, ¿no? O sea, ¿me entienden? Ahora, ¿qué le dijo el ángel cuando está ahí eso está, ¿en dónde creo que está? Mateo. Mateo, debe ser Mateo 1. No, Ujú. no creo que me tenga que esforzar mucho para ver qué es Mateo 1. Tú. Vamos a ver, ya que Marquito lo puso ahí. Nacimiento de Jesucristo, nacimiento del Espíritu. No, creo que no está aquí. Ah, bueno, Pastor, Dime, mientras buscamos es que, esto. pastor, yo no tengo muy claro cuando usted dice nos tenemos que ir al original, no entiendo dónde hay que ir. No, lo que pasa es que acuérdate que la Biblia fue escrita el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Y nosotros la estamos leyendo en español. Entonces hay traducciones ahí, entonces por eso a veces, por ejemplo, ahorita cuando les dije que significaba santificar, que les dije que hay una palabra en griego que es tal, ¿no? O sea, y sí existe, pero que en Mateo no está, en Marcos, nada más para que salgamos de la duda, ¿qué fue lo que dijo, qué es lo que dice? En Mateo no vi esa parte. En En, Lucas, pastor, está. en Lucas, En Lucas 1:26. En alguien Lucas que lo lea, 11, Lucas así es. 1:26. ¿Qué dice? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, eh, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, Esa es una traducción. cuando él dijo ese salve, no es un saludo, estamos de acuerdo, ¿no? Lo que Ajá. no estoy seguro yo ahorita, como atreverme a asegurar, es que que es un término romano propiamente, no estoy seguro. Que se usaba en la época del Señor y en la época del Imperio Romano, sí, pero no sé si es griego, romano, no sé, habría que buscarlo, ahí nos queda de tarea, pero lo que sí está claro es que salve es un saludo, como ave es un saludo también, ¿no? O sea, son saludos, básicamente. Sí, que Ok, es una traducción del griego que después pasa al español. Habría que ir, como dice usted, al original puede para ser. ver Cuando cómo yo lo digo el traducen. original, ahora que Mari decía eso, es que todas las palabras que están en la Biblia tienen un original porque fueron escritas en hebreo, si es que es el Antiguo Testamento, o en griego. Por ejemplo, esto de santificar o santo en griego es hagios, esta es la palabra hagios, y esta es la palabra godes en hebreo que significan apartado y consagrado. Entonces, habría que ver si ese salve es una palabra griega o si es romana o no sé. Porque puede que sea griega, porque los griegos eran los que se caracterizaban por todo eso de las letras y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema. Cuando estemos discutiendo algo de la santidad y que nos digan, mira, y es posible ser santos de acuerdo a lo que tú nos dices y todo eso, porque no dice, todo el que le entrega su vida al Señor y es limpiado con su sangre, es santificado, no es segregado, congregado, bueno, todo lo que ya ustedes saben. ¿Y a dónde, en qué parte de la Biblia dice que uno puede ser santo? Bueno, 1 Corintios 10:13 dice la palabra que a nosotros no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Es decir, en la medida en que usted, y eso todo lo hemos vivido, ¿no? Que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y empezamos a ese proceso de caminar en santidad y comienzan los ataques por todo lado, ¿no? Cuando digo ataques del enemigo, pueden ser de los demonios, puede ser de este sistema anticristiano, puede ser de nuestra misma propia vieja naturaleza a atacar, ¿no? Pero dice la palabra que Dios es fiel en ese sentido de que nos da, así como vienen las tentaciones, también nos da la forma de salir de ellas y no nos dejará
ser tentado más allá de lo que nosotros podamos resistir. O bueno, segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro ahí? Que en el momento en que uno le entrega la vida a Cristo, le entrega su vida al Señor, Él nos hace copartícipes de su naturaleza divina. ¿Cómo es la naturaleza divina del Señor? Santa, ¿no? Entonces nos hace partícipes de esa naturaleza, o sea que nosotros somos santos también, porque nos hace copartícipes. Y 1 Corintios 1:30 dice, más por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, mire todos los beneficios que uno, obviamente, cuando uno está en Cristo Jesús, ¿no? Bien, ¿quién es el que nos Pastor, santifica? Bueno, vamos a ir más rapidito con estos conceptos. ¿Quién nos pastor, santifica? Sí. Nuestro consulta. Ahí donde dice ser tentados, es tal y cual la definición que sabemos a hoy de ser tentados. O sea, es que no sé si lo estoy interpretando, de que Dios nos puede tentar, pero no nos va a tentar más de lo que nosotros podamos resistir. Vamos a volver a leerla, ¿no? Es el Ajá, mismo concepto de tentación, ¿no? Es el mismo el concepto primero de... aquí. Aquí dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados. Ahí no dice que Dios es el que nos va a tentar, ¿no? Sino que no nos dejará ser tentados. ¿Ser tentados por quién? No por Dios, porque acuérdate lo que dice Santiago, que cuando alguien es tentado no diga que Dios lo tienta, porque Dios no tienta a nadie, ¿entiendes? Así es. Sino que no nos dejará ser tentados. ¿Por quién? Por lo que hablamos ahora, ya sea por los demonios, por esta naturaleza, este sistema que es cada día más anticristiano, o por nuestra misma propia vieja naturaleza, que Sí, generalmente Santiago lo que que- dice es que cada uno es tentado de su sí. misma concupiscencia, ¿no? Se dice Sí, Juan Pablo. también que también dice en el libro de Job, el Señor nos enseña de que para ser tentados hasta se tiene que pedir permiso, ¿verdad? Por el enemigo tiene que pedir permiso a Dios para poder tentarnos, pero no es que Dios nos tente. Sí, y Entonces, y la tentación, Karen, es el mismo concepto de siempre, ¿no? La tentación son las primeras etapas del pecado, ¿no? Acuérdate que el pecado es un proceso que uno primero es atraído, seducido, y después obviamente uno maquina, todo eso es parte de la tentación, ¿no? O sea, eh, ahora vamos a darle una pregunta a Karen ahí, ya que menciona el tema. ¿La tentación es pecado o no? No, el pecado es caer. Eso, o sea, la tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación, ¿no? O sea, por eso es que el Señor dice, de que van a ser tentados, van a ser tentados, pero no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces, si alguien te dijera, pero ¿cómo? O sea, solo los pecadores pueden ser tentados. No, hombre, nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿me entiende? Entonces, ¿y por qué fue tentado Él? Bueno, y es que si uno habla de un tema, va por otro, ¿no? ¿Para qué fue tentado el Señor? Para enseñarnos que se puede resistir porque él era hombre, primero, o para que empezara su ministerio. Es que hay tanto, pastor. Sí, o sea, no, el Señor no fue tentado pues, digamos, porque se dijera, vea, para que ustedes vean que no se puede, digamos, que no se cae en la tentación y todo eso, porque él no iba a pecar de todas formas, porque su naturaleza santa no se lo iba a permitir, o sea, él no iba a caer en la tentación, digámoslo así, ¿no? Pero fue tentado para qué? Bueno, obviamente, y como dice Marquitos, hay varias enseñanzas en eso de la tentación, de cómo defenderse de la tentación por medio de la palabra. En la medida que uno se mantenga firme en la palabra, usted va a poder resistir. Pero no era vamos a probar a ver si cae o no cae, ¿no? Él no iba a caer, obviamente, por su naturaleza. Pero acuérdense ¿cómo nos enseñaba el Señor? ¿Cuál era la mejor forma de enseñar de él? Siguiendo el ejemplo de él. poniéndolo en práctica. Por medio Ajá, del ejemplo, o sea, siempre así se es. ponía a él como ejemplo, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿quién es el que nos santifica? Bueno, la palabra dice que el que nos santifica es Dios. Levítico 21:8 dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios, de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, y Jehová que os santifico. Entonces, ¿quién nos santifica? Dios, ¿cierto? Nadie más nos puede santificar. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio por nuestra justificación, Él fue el que nos redimió, bueno, Él fue el que derramó la sangre, que es la que nos limpia, ¿no?
Entonces, ¿quién nos santifica? Dios. Eso lo Medio de tenemos claro. nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos 13:12, ¿verdad, pastor? Sí, sí. Bueno, nuestro Señor Jesucristo que fue el que nos justificó, ¿no? O sea, ¿quién es el que nos justifica? Nos santifica el Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre del Señor, ¿no? Sí, Básicamente, ¿no? Pero bueno, como Y estamos, es le que si, arguye el pecado, el Espíritu Santo. sí, es que si uno lee el Antiguo Testamento, hacen referencia a Dios. Ahora, si nos vamos a algo del Nuevo Testamento, obviamente hablará de Jesús, pero a la larga hablemos de Dios como tal. Pero bueno, tenemos que tener claro que la santidad se mueve en dos dimensiones. O sea, estamos claros que el que en primera instancia nos santifica es el Señor, Dios, el Espíritu Santo. Bueno, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos santifica. Pero la santidad se mueve en dos dimensiones. Primero, la santidad de Dios. Eso lo tenemos claro, ¿no? Nosotros somos pecadores, nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida al Señor, entonces Él nos santifica, ¿cierto que sí? Porque en el momento en que nos hace copartícipes de su naturaleza divina, nos santifica. Eso lo tenemos, esa primera dimensión la tenemos que tener claro, porque nosotros somos trasladados de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, nosotros cambiamos de naturaleza. Entonces, el Nuevo Testamento, el nuevo nacimiento, lo único que le hace a uno es cambiar de naturaleza, ¿no? O sea, pero nosotros seguimos ¿con qué? Con nuestra mente carnal y todo, por eso ahí aparece la figura de los cristianos carnales. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, que cuando aceptamos al Señor, hay un cambio de vida, bueno, no un cambio de vida, cambiamos la naturaleza como tal, nos aparta del mundo, nos segregamos de acá, nos congregamos acá, ya decimos que no somos de allá, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por ahí vamos bien, esa es una primera dimensión, que es la santidad de Dios como tal. Después dice, por ejemplo, 1 Corintios 6:9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es rey, porque hay una lista tremenda ahí de fornicarios, de idólatras, adúlteros, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 11, y esto erais en pasado, ¿no? Si alguna persona, por eso es que esto es lo delicado que se maneja en muchas iglesias a veces, que aquí dice la palabra, y esto erais algunos, o sea, está hablando de pasado. Hay mucha gente que está en las iglesias que sigue practicando algunas de esas cosas y creen que siguen siendo hijos de Dios y cristianos porque están en las iglesias, ¿no? O sea, aquí es muy claro, ¿no? Da una lista ahí y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, acuérdate que todos sabemos que cuando uno lava algo y si eso se vuelve a ensuciar, por más que usted lo haya lavado, es como cuando uno lava el carro, ¿no? Que uno lava el carro y lo deja limpiecito y después cae un aguacero y se ensucia, entonces ya por más que lo lavó, ya se volvió a ensuciar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volverlo a lavar, ¿no? Entonces, dice ahí, algunos eran y eso, pero ya ustedes fueron lavados, ya ustedes fueron santificados porque fueron justificados por el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Entonces, está claro en eso que la santificación en primera instancia viene del Señor, que es el que nos limpia y nos santifica, ¿no? En el Antiguo Testamento también se ve, en Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, los he segregado de allá y los he congregado en mí. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, acuerde que ya Él nos llamó, nos santificó y ya pasamos de ese concepto que tenía Dios de su pueblo, de que era un pueblo necio, rebelde, que no me conocen, que saben hacer el mal. De ese concepto pasamos a 1 Pedro 2:9, que dice que somos una nación santa, es decir, separada, escogida, de un linaje, eh, pueblo escogido y ya con una misión diferente que es ir a anunciar las virtudes, ¿no? Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y traerá al reino de su amado Hijo. Entonces, esta primera dimensión, tengámosla claro, la santidad se mueve en dos dimensiones. Primero, la santidad de Dios, que es la que recibimos en el momento en que nacemos de nuevo y arrancamos, ¿cierto? Pero esa es la santidad que Dios nos da. Ahora, después viene la santidad de los santos. O sea, cuando hablamos de la santidad de los santos, estamos hablando ya de quiénes? De los hijos de Dios De nosotros. nosotros. De todos, Nosotros, ¿cierto? Pero Ajá. esta santidad de los santos, o sea, ya Dios nos dio su santidad, está bien, y ya la responsabilidad que sigue de ahí en adelante, ¿cuál es? Que nosotros no solamente mantengamos esa santidad, sino que la reforcemos, la fortalezcamos, que es lo que el Señor, por eso es que Dios les decía, y les insisto que la intencionalidad de Dios se mueve en dos, en dos pilares. La primera, que nadie se pierda, es decir, yo les doy mi santidad, arrepiéntanse, entreguen, nazcan de nuevo y yo los santifico. Pero para que ustedes se santifiquen, tienen que conocer la verdad.
¿Entiende? Por eso es que están en esos dos pilares. Y aquí también vuelve y se repite. El segundo pilar es la santidad de los santos. Entonces, sabemos que la santidad viene de Dios y que Ajá, solo Él puede santificar, pero hay pastor. una santidad, termino ese párrafo, mire, pero hay una Ajá, santidad que tiene que ver con lo que los demás ven en nosotros, ¿no? Porque estamos de acuerdo con que está bien, una persona le entrega su vida al Señor y Dios lo santifica, pero el resto de la gente no se va a dar cuenta porque eso ocurre en el interior de la persona, es algo interno, ¿no? Entonces hay otra santidad, que es la de los santos, que es la que tiene que ver con lo que los demás ven en nosotros, ¿no? Son los cambios visibles que tienen que darse. Ahora, contestemos esa pregunta para darle el pase a Milena. ¿Cómo hacemos nosotros visibles esa santidad? Por los frutos. El testimonio. testimonio. Exacto, por los Frutos. frutos, por medio del testimonio, por todo lo que ya, por nuestro vivir cristiano, por toda esta lista que les dije ahorita, ¿no? Porque ya comenzamos a desarrollar una amistad que no es la que la gente conocía a nosotros, porque empezamos a desarrollar la obediencia que es algo que nos costaba, porque comenzamos a tomar decisiones más correctas, porque ya no juzgamos por apariencia, sino que ya nos ceñimos a lo que dice la palabra de que tiene que ser con juicio justo, con mansedumbre, con amor porque empezamos a restaurar nuestros muros, es decir, a ser selectivos en nuestros pensamientos, a llevar cautivos los pensamientos a los pies del Señor, bueno, a santificar a Dios en nuestra mente, porque comenzamos a ver hacia atrás la senda antigua y decir, bueno, cuáles son las cosas que hemos hecho que no nos sirven y cuáles sí no, y comenzamos a andar por ella, y lo que hablamos hace 8 días, comenzamos a tener un manejo de aquellas cosas que nos pueden hacer retroceder, como la vanagloria, la soberbia, el orgullo, la altivez, todo eso. ¿Ibas a decir algo, Mile? Ajá, es que allí cuando se pregunta siempre que quién son los santos, a veces como que nos quedamos ahí patinando porque es una palabra tan, tan delicada. Entonces, como hay sinónimos y siempre uno puede ayudarse cuando dice que nosotros somos segregados para ser congregados y es apartados de Dios. Ahí es donde entraría la palabra, como tú dices, santos, porque estás entrando a otro reino, pero ya ser santos para nosotros, como decían anteriormente, siempre hay cositas que hacemos, no de muerte, pero sí lo hacemos inconscientemente, con dolo, con no. Entonces, se me viene a la mente es santidad, ponerlo como consagrarse. Usted se va a consagrar para el Señor y comienza cada día a mejorar. Porque cuando uno dice santo, uy, le dirán, no, pero ustedes de qué juegan? Santos, santos ustedes, solo Dios. Entonces, ayudarnos con como, no, se están consagrando, están cambiando, Sí, a están veces es viviendo bueno usar, por mejor. ejemplo, caminar en santidad es lo mismo que caminar en obediencia a la palabra del Señor. O sea, una persona que camina en obediencia a la palabra, bien, ¿no? Como es, o sea, está caminando en santidad, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Lo que pasa es que a veces eso es como lo de perfecto, cuando le dicen, es que hay que tener un corazón perfecto delante de Dios. Entonces dice, pero perfecto, ¿cómo no? Perfecto solo Dios, pero la Biblia dice que David tuvo un corazón perfecto, Pastor, ¿cierto? Sí. Sí. pastor, yo quería hacer una pregunta con respecto a eso, porque si hay un versículo que dice que sed perfectos como yo soy perfecto en Ujú, Mateo 5:48. Entonces sí. yo lo que quería era preguntarle, digamos que si se asemeja, digamos, porque para mí, digamos, ese versículo de ser santos, porque yo soy santo, se Ujú, parece mucho a ese de ser perfectos porque yo soy perfecto. correcto. Entonces, Pero, ajá. ahora que usted lo menciona, lo que quería era preguntarle, digamos, si hay una similitud. Sí, 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 es que son cualidades, Leo, que el Señor, que hacen parte de la naturaleza del Señor, ¿no? Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él nos hace copartícipes de su naturaleza. Entonces nosotros podemos, solamente hay tres atributos que Dios no comparte, que es la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. De resto, todos los atributos Él los comparte. Entonces Dios es perfecto, entonces dicen, sean perfectos como que yo soy perfecto, sean santos porque yo soy santo, sean obedientes como Jesús aprendió a ser obediente también, o sea, imítenlo. Entonces hay una cantidad. Entonces, ahorita que Leo mencionaba eso de perfecto, que tiene el mismo efecto de la santidad que decía Milena ahorita, que uno le diga, hey, sean santos. Y dice, no, hombre, santo solo Dios. Entonces dice, bueno, entonces cambiémosle de santidad por camina en obediencia a la palabra. ¿Lo puedes hacer?
Ah, bueno, eso sí. Ah, bueno, entonces eso es caminar Pastor, en santidad. Y nada más para cerrar esto. Y decía Leo, es que ustedes tienen que ser perfectos como Dios es perfecto. Entonces dice, no, hombre, ¿cómo voy a ser yo perfecto? Entonces hay sinónimos de perfecto. Por ejemplo, aquí dice, busqué en la definición de perfecto, dice, perfecto es que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia. Entonces, podemos nosotros ser personas excelentes en lo que hagamos, ser personas buenas. Dice que posee el grado máximo de cualidad, sin defectos, entero, fiel. Todo eso tiene que ver con la perfección, ¿no? Y por eso es que el Señor dijo que David tuvo un corazón perfecto. Y dice, David, con todo lo que hizo, si fue un asesino, adúltero, fornicario, de todo, sí, pero él se arrepintió. Y como Dios restaura al que se arrepiente, después de su arrepentimiento, David caminó de una manera tal que quedó escrito en la palabra que tuvo un corazón perfecto para con Dios, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, sí son palabras que generan anticuerpos, pero que podemos llegar a hacerlo. Claro que podemos llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice es porque lo podemos hacer. ¿Quién iba a hablar algo? ¿Alguien me...? yo, pastor, perdón que lo interrumpa. Así sí, Entonces adelante. ahí caben entonces varias cualidades, como la misericordia, digamos, ser misericordioso Todas, como el misericordioso, ser justo como el justo. todas, todas. Acuérdate que Solo solo hay las que no tres. comparte, entonces esas no. Esas tres, de omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Esas tres no. Solo Dios todo lo sabe, solo Dios todo lo puede y solo Dios puede estar en varios lugares al mismo tiempo. De resto, todos los atributos del Señor nosotros los tenemos. ¿Entiendes? Ujú, sí, señor. Ok. Gracias, pastor. Bueno, Leo. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos visible esa santidad de los santos? Por medio del testimonio, ¿no? O sea, acuérdense que eso sí ya los demás lo pueden ver. Por eso es que eso es muy delicado que alguien diga que alguien diga que camina en santidad, o por lo menos que asuma ese papel de estar eh, juzgando a los demás o instando a los demás a que caminen en santidad. ¿Por qué? Porque lo primero que uno va a ver es si esa persona está caminando o no en santidad, ¿me entiendes? O sea, el testimonio es algo que juega o a favor o en contra de uno. A favor si es un buen testimonio y obviamente en contra si es un mal testimonio. Entonces, un mal testimonio puede echar por tierra lo que hablamos el domingo de la autoridad, ¿no? Ya te quita la imagen y pierdes la autoridad, ¿no? Entonces, el testimonio sí es algo que los demás ven. Entonces, eso o confirma o no que realmente uno lleva una vida en santidad. Segunda de Corintios 7:1 dice así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso, digamos, la santidad de los santos, acuérdense que estamos hablando de la santidad de los santos, porque Dios nos da su santidad, pero después viene la santidad de los santos. Es una santidad que tenemos que irla, ¿qué? ¿Qué tenemos que ir haciendo a medida que vamos avanzando? ¿De acuerdo a ese versículo? Cultivándola, perfeccionándola. Perfeccionándola. ¿Qué es Perfeccionando. perfeccionar? Perfeccionar es completándola, digámosla, haciéndola cada vez más fuerte. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, ¿no? Que por eso es que esa es la misma palabra que se usa, que aquel que inició en nosotros la obra, La la perfección. perfeccionará hasta el final, es decir, la completará, la llevará a cabo, la ejecutará hasta el final, ¿no? Entonces, esa santidad es algo que nosotros tenemos que a medida que pasa, irla puliendo, irla complementando, haciéndola cada vez mejor, como la aurora, ¿no? Que habla de que la vida del cristiano es como la aurora que a medida que avanza es más perfecta, ¿no? Es más clara, ¿no? Como tal, ¿no? Ok, entonces la santidad de los santos, ¿qué es? Es nuestro diario vivir, es nuestro testimonio, es que ya con hechos nosotros practiquemos en nuestra vida diaria y lo demostremos ante los demás que somos lo que decimos que somos, ¿no? O sea, que somos hijos de Dios. Usted dice que es hijo de Dios, por eso el Señor dice, ustedes dicen que son hijos de Dios, entonces caminen como es digno de un hijo de Dios. ¿Me entiende? Entonces, y por ejemplo, Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra, decía Juan, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, es decir, apartarnos de todas esas cosas que sabemos que nos hacen mal como tal, ¿no? Y no se trata de irnos a meter a una burbuja ni nada de eso, que eso es otra cosa, ¿no? O sea, eh, no se trata, para vivir en santidad no se trata de que vayamos a ir a vivir en una isla solitaria y todo ese asunto, que no nos relacionemos con nadie, que no le hablemos a nadie, porque hay gente, a veces hay gente que cree, hace mucho tiempo yo me encontré una señora en un bus y nos venimos charlando y comenzó a contarme que tenía problemas en el trabajo y decía, y yo le digo, ¿y usted por qué no se sale de ahí? Me dice, no, yo estoy esperando el tiempo de Dios. Yo decía, ¿tiempo de Dios de qué?
No, que toda esa gente que es mala, que Dios la saque de la empresa. Yo, o sea, no, hombre, pues ahí le va a agarrar quién sabe qué. Imagínense que uno, en los ámbitos en los que uno se mueve, que uno esté esperando que Dios haga una limpia ahí y que en el trabajo todos, que echen a todos los impíos y que nos quedemos solo los cristianos. Bueno, de por sí se quedarán uno o dos nada más. ¿Me entienden? En todo lado, eso no va a pasar. No se trata de aislarse, no se trata, por eso el Señor decía, le oraba al Padre y decía, yo no te pido que los quites del mundo, porque, o sea, estamos aquí, tenemos que vivir, lo que te pido es que los guardes del mal, es decir, que ellos entiendan que no son del mundo y que el mundo los va a aborrecer y entonces que se cuiden nada más, ¿no? Sí. Pero ahí no se refería él solo a sus apóstoles, ¿verdad? A sus discípulos, sino que era... No, a todos los que son él está orando por sus discípulos en general, pero él hablaba de los que tú me has dado, ¿no? Y ahí caen todos los que le hayamos entregado nuestra Somos vida a él. nosotros. Ujú. Sí. Entonces, bueno, todos los cristianos, digamos, aunque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, lo que hablamos ahora, seguimos teniendo nuestra naturaleza carnal ahí guardada, la vieja naturaleza está ahí todavía, no hay que descuidarla, por eso es que hay que aplicar lo que decía Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengüe para que él crezca, es necesario que nuestra naturaleza carnal cada vez sea menos fuerte para que la espiritual sea cada día más fuerte, ¿no? Que era lo que Pablo quería expresar cuando él decía que así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Me entiende? Él ahí estaba reconociendo que uno en su mente, uno tiene cosas del mundo Una pelea que uno interna. la tiene ahí, ¿no? ¿Me entiende? Uno la tiene ahí. Y por eso es que hay que alimentarse espiritualmente. ¿Para qué? Para que cuando uno va a tomar una decisión, la mente acuda, digamos, a esos fundamentos de Dios como tal y ya uno no se apoya en lo que está ahí, porque la memoria está ahí, la información está ahí y eso no nos lo vamos a poder quitar, ¿no? Entonces, los cristianos que son genuinos conservan esa naturaleza y todos tenemos el potencial de pecar. Dentro de nosotros hay un pecador en potencia. Lo que pasa es que hay que controlar eso y no hay que descuidar, no hay que bajar la guardia como tal, ¿no? Entonces, aunque nosotros tenemos ese potencial, pues obviamente haciendo uso de nuestro libre albedrío, por medio de una decisión personal, decidimos llevar una vida agradable a Dios, es decir, caminar en santidad a pesar de que haya ese potencial ahí, ¿no? Eso es eso es lo que hace valioso el vivir en santidad, ¿no? De que teniendo la posibilidad de pecar y que este sistema en el que estamos, que se pone en bandejas de plata el que uno caiga en pecado porque está puestito, eso es lo que hace valioso la santidad, ¿no? O sea, de que pudiendo caer en pecado, no lo hacemos. O sea, ¿me entiende? Porque no tendría ningún sentido que uno diga, ay, me mantengo en santidad, pero que uno no esté totalmente aislado, ¿no? Como tal. Entonces, la santidad en nuestro diario de vivir depende, ¿de qué va a depender? De qué tan sujetos estamos nosotros al Señor, ¿no? O sea, Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, o sea, si nosotros que hemos sido liberados del pecado, se supone que todos estamos ahí, y que hemos sido hechos siervos de Dios, o sea, porque esa es otra decisión. Hay gente que es apartada del pecado, pero ¿cómo le cuesta rendirse, digamos, al Señor y ser hechos siervos del Señor? Acuérdate que cuando uno decide ser siervo de alguien, uno está reconociendo el señorío de esa persona sobre la vida de uno. Entonces llega un momento, y si hay algo que caracteriza al siervo es que el siervo está pendiente y atento a lo que su señor necesita de él, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, ¿cuál es la paga de eso? Dice, el fruto de la santificación, es decir, una vida en santidad. O sea, no hay mayor grado de libertad, no hay mayor libertad del hombre que cuando uno es esclavo de Cristo. ¿Me entiende? Es una paradoja, ¿no? Pero ¿cuál es el premio de ser esclavo de Cristo? La santificación. ¿Y cuál es el premio de la santificación? La vida eterna. Ahí está el proceso. ¿Entiendes? O sea, lo que vimos ahorita, ¿no? ¿Cómo podemos ser santificados en nuestro diario vivir? Bueno, por medio de la palabra. Dice la palabra de Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Entonces, como les decía ahorita de las tentaciones, ¿no? Cómo el Señor se mantuvo en santidad ahí y nos enseñó, defiéndanse con la palabra, ¿no? Recuerden que el enemigo maneja palabra, pero si ustedes se defienden con la palabra, a eso se refería que el Señor nos da las armas para salir de cualquier situación.
Por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Gálatas 5:16 y en Gálatas 5:22 nos habla de las dos opciones que tenemos. O usted decide andar en el Espíritu o usted decide andar en la carne, pero no puede andar en los dos. ¿Me entiende? Ahora, si usted anda en la carne, manifiestas son las obras de la carne y ya conocemos la lista tan tremenda que hay en Gálatas 5:16. Ahora, si usted decide andar en el Espíritu, pues obviamente usted comienza a hacer visible el fruto del Espíritu: benignidad, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, amor, bueno, todo eso. Y dice que contra tales cosas no hay ley, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? Entonces está claro, obviamente, que Dios anhela que nosotros no solamente perseveremos y resistamos, sino que Él sabe que tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Pastor, Sí, hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación en Primera de Corintios. sí, Primera, no, eso es en lo... Primera de Tesalonicenses 4 dice, Ujú. la voluntad de Dios es nuestra santificación. Sí, ese lo leímos ahorita, de que por qué debemos santificarnos, precisamente porque es la voluntad del Señor, ¿no? Y lo estamos diciendo, Leo, en el sentido de que, ¿por qué es la voluntad del Señor? Porque el Señor sabe, obviamente Él es Dios, ¿no? Pero nos lo quiere dar a saber de que solamente por medio de la santificación es que nosotros podemos llegar a alcanzar la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra vía. Entonces, por eso es que insiste tanto en eso, ¿no? Primero, sean santos porque ustedes pueden hacerlo santo. Sean santos porque es mi voluntad que ustedes sean santos. Y sean santos, ¿por qué? Porque yo quiero que estén conmigo en una eternidad, pero no lo van a poder lograr si no caminan en santidad. Entonces, por ahí va. Ok, entonces, un consejo de oro para llevar una vida santa. Bueno, obviamente eso está en segunda de Pedro 1, del 3 al 11. Es un pasaje que muchas veces lo hemos visto, y nos sirve, ¿no? Y voy a irme básicamente comencemos a desarrollarlo acá desde el verso 10, que está obviamente Pedro dándole consejos a la iglesia de cómo llevar una vida santa, es decir, cómo no caer. ¿Se acuerdan aquello que él, bueno, leámoslo? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, nuestro Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, que fue lo que leímos ahorita, ¿no? Entonces, lo que Pedro le está diciendo a la iglesia es, acuérdense que lo que les hemos dado a conocer, el conocimiento que ya tenemos de aquel que nos llamó, ¿ah? Y que saben que hay unas promesas preciosas que están ahí y que Él quiere que nosotros seamos partícipes de esas promesas, y ya hicimos nuestra primera parte, es decir, ya huimos de la corrupción, está diciendo él aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Acuérdate que la concupiscencia es nuestra naturaleza caída, ¿no? Que nosotros tenemos ahí, en la concupiscencia está ahí. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto por cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, si uno no tiene estas cosas, obviamente uno está cegado, y acuerde que el que lo ciega a uno es el pecado. Y cuando uno peca, habiendo sido rescatado y uno peca, es porque uno se olvidó de esa purificación de esos antiguos pecados, ¿no? O sea, por eso dice, habiendo olvidado la purificación de esos antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo termina este verso, ¿no? Amplia y generosa entrada en el reino. Eso es lo que nosotros perseguimos, ¿no? Estar en una presencia con el Señor. Ese es nuestro estado final. ¿Cuál era nuestro estado inicial? Que nosotros ya huimos de la corrupción, ¿no? O sea, ya sabemos que estamos ahí. Huimos de la corrupción, pero para llegar ahí, de ese huir de la corrupción al último, que es esa entrada gloriosa al reino del Señor, tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos aconseja ahí? Bueno, entonces, pónganle toda diligencia, es decir, sean diligentes, sean responsables y agreguen toda esa cantidad de cosas que él dice ahí. Vamos a desarrollar un poquito de eso nada más. El versículo 10 decía, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, decía hacer firme vuestra vocación, ¿no? Algo firme, acuérdese, algo firme es algo estable, bien sujetado, que no cambia, que es constante, es definitivo. Si hay algo que se necesita en las cosas del Señor es firmeza, ¿no?
La mayoría de la gente que vuelve atrás es porque no fue una decisión firme, no fue una decisión estable, no se agarra, no ha sido de las cosas de Dios, no agarrado de las cosas de Dios, se agarran tibiamente, se sueltan, vuelven y se agarran, ¿me entienden? Entonces, tiene que ser firme, ¿no? ¿Firme qué? La vocación. Una vocación es un llamado, ¿no? Acuerden que lo hemos definido varias veces. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, aquí vemos 5, 10, 15, 20, aquí vemos 23 personas y más toda la gente de la iglesia, obviamente no estamos aquí todos. En algún momento hemos tenido la vocación. ¿Cuál es la vocación? El llamado a seguir al Señor, ¿no? Entonces, esa es una vocación. Entonces, lo que le está diciendo Pedro a la iglesia es, ya ese llamado que ustedes tienen, ese anhelo que hay en su corazón de seguir esa ruta, que eso sea firme, ¿no? Entonces, que sea firme, ¿no? Y además es una elección, ¿no? Porque él dice, firme nuestra vocación y vuestra elección, porque nunca dejará de ser una decisión personal, ¿no? O sea, ustedes están aquí porque ustedes así lo eligieron, porque ustedes lo decidieron, porque ustedes creen que esto les puede aportar algo, porque es bonito compartir, por tantas cosas, ¿no? Pero es una elección, eso hace parte del libre albedrío, ¿no? Y dice que haciendo eso, estas cosas no caeréis jamás. Pues, ¿cuáles cosas? Bueno, ya las leímos allá, ¿no? En el versículo 8 dice, no solo que estas cosas estén en nosotros, sino que ya vimos que no solamente que estén, sino que abunden, ¿no? Eso es como hablábamos un domingo de esos de la llenura del Espíritu, ¿no? Que la verdadera llenura del Espíritu es cuando la palabra abunda en nuestra mente. Es decir, no es que haya palabra aquí, sino que abunde. Cuando nosotros tenemos tanta palabra en nuestra mente que abunde, se puede decir que tenemos llenura del Espíritu, ¿no? Entonces, si eso pasa, dice que no vamos a estar ociosos ni sin fruto, ¿no? Pero ¿qué pasa si no las tengo? Obviamente somos ciegos, nos olvidaremos de dónde el Señor nos ha sacado. Y si hay algo delicado en todo esto de caminar en santidad, es que uno se olvide de dónde Dios lo ha sacado, ¿no? O sea, si hay algo que lo pone a uno en peligro, es que uno olvide de dónde Dios lo ha sacado. Por eso el Señor le advertía al pueblo allá en Deuteronomio, antes de irse a la tierra prometida, les decía, vea, acuérdate de no olvidarte de dónde lo saqué, ¿no? Acuérdense de no olvidarse de dónde lo saqué, no vaya a ser que cuando lleguen allá y ya tengan las vaquitas comiencen a dar vacas y las tierras a dar sembrados y ustedes ahí mismo digan, wow, qué carga somos, ¿no? Y se olviden de que ha sido por causa mía, les decía el Señor, pero acuérdense de no olvidarse de dónde lo saqué. ¿Qué hizo la gente cuando llegó allá? Se olvidaron de dónde Dios lo sacó y por eso pasaron tantas cosas, ¿no? Entonces, eso es muy delicado, básicamente, lo que está recomendando ahí, ¿no? Acuérdense, no sean ciegos, no se olviden de dónde el Señor los ha sacado, ¿no? Entonces, si uno profundiza más en ese texto, digámoslo, en esa carta, que esto es, déjame ver, segunda de Pedro 1, del 3 al 11, el versículo 1 dice a quién va dirigida la carta. La carta va dirigida obviamente a cristianos, ¿no? O sea, que por eso se acomoda al discipulado como tal, porque pues el discipulado para quienes ahorita lo estábamos hablando, el discipulado es para cristianos, ¿no? Entonces, el versículo 1 de la segunda carta de Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, ¿a quién va dirigido? No a todo mundo, a los que habéis alcanzado, ¿qué cosa? La fe igualmente preciosa de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a los cristianos, ¿no? Entonces, porque obviamente está dando consejos de qué, de cómo caminar en santidad, ¿no? Uno le da un consejo de cómo caminar en santidad o de no caer, que es lo mismo, a alguien que está levantado, ¿no? Alguien que ya se paró, alguien que está caminando bien. Insisto, esto no podría uno leérselo a alguien que está en pecado, ¿no? Porque ¿cómo le voy a decir yo a alguien que está en pecado, vea, a su fe agréguele virtud? Y yo, no, pues que yo no tengo fe. Pues, no, entonces vámonos más para atrás, o sea, arrepiéntase, nazca de nuevo. ¿Me entiende? Hay que saber con quién uno está hablando, ¿no? Versículo 2, 3 y 4 dice aquí, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, que es lo que leímos ahorita, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas, ¿no? Entonces, hace mucho énfasis en lo que Pedro le está diciendo a la iglesia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Le está diciendo, antes de darles la receta, les dicen, vea, va dirigido a ustedes que ya alcanzaron la fe como tal, pero acuérdense
que por el conocimiento que tienen de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado bellísimas promesas. Entonces, hace mucho énfasis en eso del privilegio que hay de que nosotros seamos copartícipes de esas promesas como tal, ¿no? Después en el versículo 5 dice que hay que poner diligencia. ¿Qué es diligencia? Que les decía ahorita, poner interés, esmero, rapidez, eficacia, poner diligencia en qué cosas, en todas las cosas que el Señor nos ha hecho copartícipes, ¿no? Y entonces después comienza a desarrollar como una receta eh, muy valiosa para que uno se mantenga firme, ¿no? Y caminando en santidad, ¿no? Que ya la hemos visto, la vamos a ver rápidamente. Cuando Él dice, añadid a vuestra fe, es lo primero, ¿no? Lo primero que uno tiene que tener es fe, porque si no, acuerde que la fe es fruto del conocimiento, ¿no? Entonces, si no partimos de ahí, por eso es que esto no puede ser para cualquiera, eso tiene que ser para los que ya tienen fe, por lo menos los que la fe vino por el oír y entregaron su vida al Señor y han nacido de nuevo, ¿no? Nosotros estamos aquí reunidos, ¿por qué? Porque tenemos fe, es decir, y la fe la hemos ido incrementando a medida que vamos conociendo cada día más, ¿no? Entonces, estamos aquí porque tenemos fe, porque confiamos en el Señor, porque la fe tiene que ver con confianza, ¿no? Por ejemplo, la gente que deja de congregarse, por más que diga que tiene fe, no es una fe firme, ¿no? ¿Por qué? Porque decir que uno tiene una fe fuerte y uno no camina en obediencia a la palabra, o uno deja de relacionarse con la familia de la fe, ¿me entiendes? Dudaría que es una fe firme, aunque pueden haber casos y excepciones, ¿no? Pero generalmente una de las maneras de hacer visible la fe es cuando uno comparte con la familia de la fe, ¿no? ¿Me entiendes? Y que uno aprovecha cualquier espacio, cualquier cosa para fortalecer ese vínculo de relación, de confianza con el Señor, ¿no? Básicamente en eso. Todos tenemos fe, acuérdense, lo que pasa es que hay diferentes niveles de fe, ¿no? ¿Ustedes creen que es bíblico eso de que hay niveles de fe o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, pastor. pastor, sí, a mí me parece que sí. Voy a buscar un versículo que había, no me acuerdo si era, déjeme ver si es de aquí. Bueno, había un versículo que hablaba de que cada uno debería, de acuerdo al nivel de fe que tenga, ¿no? O que enseñe de acuerdo al nivel de sabiduría. Entonces, sí hay niveles de fe, ¿por qué? Porque hay gente que conoce más que otros, ¿no? O sea, de hecho, los 23 que estamos Es aquí, en Romanos 12, pastor. sí, por ahí Romanos anda. 12:3. Aquí vemos 23 personas, de seguro que aquí hay 23 niveles de fe diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos conocen más que otros, algunos tienen experiencias personales diferentes de otros, algunos tienen esa capacidad de confiar más que en otros. Entonces, cada uno tiene su nivel de fe, ¿no? Y cada uno debería caminar en eso. Y cada uno la va a ir incrementando a medida que camine con el Señor, va a aumentar su fe, ¿no? Pero Yo todos digo tenemos que, fe. ¿Perdón? pastor, ¿Ah? yo digo que eso es personal. Sí, sí, claro, eso es fe. Y la fe solita no nos sirve, digámoslo, como para alcanzar la meta, la fe que viene por el oír, ¿no? Ese primer nivel de fe que nosotros, con el que arrancamos, nos sirve para que el Señor nos santifique, ¿cierto que sí? Para que el Señor nos santifique, sí nos sirve. Pero ya para nosotros santificarnos como santos, ya ese nivel de fe ya no sirve. ¿Cuál es la que nos sirve? La que nosotros comenzamos a construir en un caminar cristiano, el fruto del Espíritu, conocer de la palabra, escudriñar las escrituras, bueno, todo eso. Esa es la fe que nos sirve realmente para que nosotros podamos Pastor. llegar a la meta, ¿no? Pastor, Sí, eso está en Romanos 12:3. ajá. Ajá. ¿Qué dice Pastor, Romanos, qué dice Romanos lo que 12:3? dice Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Correcto. digamos, lo que yo entiendo es que, digamos, el que repartió la fe fue Dios. Y Sí, él, pero el primer nivel de fe, ¿no? O sea, la fe que viene por el oír la palabra, digámoslo así. Pero de ahí en adelante ya uno, por medio de la relación, por ejemplo, los apóstoles le decían al Señor, aumentanos la fe. Pues, y si Dios pudiera hablar desde los cielos y decir, bueno, si tú quieres que yo te aumente la fe, tienes que caminar conmigo, conóceme. Entre más me conozcas, más fe vas a tener.
¿Me entiende? Entonces, el Señor se da a conocer porque Él no está jugando a las escondidas. Entonces, Él nos da la posibilidad de que nosotros incrementemos nuestro nivel de fe, pero depende de nosotros, de Él no. O sea, Él está ahí para darse a conocer. Él ya se autorreveló en la palabra. Pero no todo el mundo lee la palabra, ¿para qué? Para conocerlo y por ende para que su nivel de fe aumente. Esto que acaban de leer dice, digo pues por la gracia que me da, porque dice, debe tener, dice, cuando él dice que nadie tenga un más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, con responsabilidad, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces, el consejo que se está dando en ese versículo que hablamos es, acuerden, el nivel de fe que cada uno tiene, la fe es el fruto del conocimiento, ¿no? En la medida en que uno conozca a Dios, ¿qué pasa? Entre más uno conoce a Dios, ¿qué pasa con uno? Que aumenta mi fe. Nuestro Más lado. responsabilidad. Conociéndolo más. Sí, pero entre más conozco a Dios, más me Más lo conozco a mí amo. mismo, ¿no? Ujú. ¿Cierto que sí? Entre más conozco a Dios, más me voy conociendo a mí mismo y más me permite ir conociendo a los demás. Eso aplica para eso. Entonces, entre más conozco a Dios, más me conozco a mí mismo. O sea, más sé de las cosas que yo soy capaz, más sé de las cosas de las limitaciones que tengo, de mis debilidades, de mis fortalezas y todo eso. Entonces, por eso dice ahí, dependiendo de lo que tú conozcas, tanto de Dios como de ti, es decir, de tu nivel de fe, no tengas una idea más allá, ni más arriba ni más abajo de lo que eres, ¿no? Que es el problema que existe con mucha gente hoy en día, que tienen un concepto muy elevado de lo que ellos creen que son, pero que al final ni siquiera son lo que ellos creen que son, ¿me entiendes? Y eso ¿quién se lo da a uno? La información que uno tenga. ¿Alguien iba a decir algo? Pastor, ahí entonces vendría cuando dicen estas expresiones y dice, ustedes, mujeres de poca fe, ¿dónde está su fe? Entonces, que el Señor les reclamaba a veces a Sí, cada los rato él discípulos. regañaba a los discípulos Ajá, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿dónde está su fe? O sea, ¿para qué molestan? ¿Para qué me despertaron? Si ustedes supieran quién soy yo, no se preocuparían. No lo conocían. La fe tiene que ver con el conocimiento. Bueno, entonces, acuérdense, parte de ahí, de la receta que Pedro le está dando a la iglesia, bueno, primero partamos de que tienen fe, pues, está bien. Entonces, añadir a vuestra fe, ¿qué cosa? Le dice, añádenle virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es esa capacidad que nosotros tenemos de hacer las cosas bien, ¿no? Hacer cosas buenas, aceptables. Por eso cuando alguien hace algo muy bueno, le dicen, uy, ese es un virtuoso. Por eso la Biblia dice, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? O sea, esa mujer que todo lo hace bien, que es perfecta con el buen sentido de la palabra, ¿no? Son cosas buenas. Y por eso es que Filipenses 4:8 nos aconseja que pensemos en cosas buenas, en cosas que son verdaderas, que si hay virtud en ellas, si hay alabanza, en eso pensemos, o sea, añadamos virtud, o sea, tener una vida irreprochable, sin marcha, eso es ser una persona virtuosa, ¿no? Y después dice, a la fe, agréguele eso, es como una receta, es como una licuadora que usted está haciendo un buen licuado ahí de una receta para caminar en santidad y partamos de, plum, ponemos la fe y añadimos a la licuadora virtud, o sea, hacer las cosas bien. Después dice, a eso añádele conocimiento, ¿no? Pero no el conocimiento natural, o sea, que es importante, sí, estudiar y las carreras que hacemos, la contabilidad, todo eso es importante, pero eso no nos va a servir para caminar en santidad, ¿no? Usted, Se me cayó, Pastor, se sí, me señor. cayó. perdón que lo interrumpa. Ujú. La fe de la que estamos hablando no es la misma del don de la fe, ¿verdad? Cayó, se me cayó. Digamos, sí, puede ser la misma, digamos, es que acuérdate que hay dos niveles de fe. La primera que es la que uno lleva a creer y la otra que uno desarrolla, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando tú hablas del don de la fe, que, digamos, la fe en general, partámosla si es don o si es fruto, porque la fe es don y fruto también, porque uno la construye por medio de una relación, ¿no? Por medio del conocimiento, a medida que uno conoce a alguien, uno desarrolla esa fe, ¿no? Cuando ya la fe, que como fruto uno desarrolla, uno la lleva a hacer un don, acuérdate que los dones es cuando ya uno esa fe la pone al servicio de la iglesia para que la iglesia crezca como tal, ¿no? Entonces, cuando lo que tú confías en Dios, lo que tú conoces de Dios, que es tu fe como fruto, lo pones al servicio de la iglesia, ya sea para qué, ya sea para enseñar, ya sea para instruir, ya sea para, digamos, fortalecer lazos en la congregación como tal, que es parte de la fe, porque es el mismo conocimiento que tú tienes del Señor. Entonces ya la fe como fruto que lo desarrollaste de una convivencia con Él, la
llevas a hacer un don cuando ya lo llevas a la iglesia como para que, o a la comunidad como tal, para que la iglesia como tal crezca, ¿no? Y se edifique. Entonces, sí es esa fe que uno construye por medio de un caminar con el Señor, porque acuérdate que los dones ¿qué son? Los dones son capacitaciones espirituales, ¿no? ¿Y el fruto qué es? El fruto es ese, digamos, esa cualidad espiritual que uno va desarrollando por medio de una convivencia con el Espíritu de Dios. Entonces, tienen la misma fuente, o sea, a la larga vienen del Espíritu Santo, y entonces podríamos decir que esa fe que a la vez es fruto, es como el amor es un don, pero también es un fruto, ¿no? Pero uno cuando puede convertirlo en don, cuando uno lo desarrolla como un fruto, es decir, uno desarrolla la capacidad de amar, ¿no? Por medio de una convivencia con el Espíritu de Dios. Cuando ya ese fruto, que es el amor, lo lleva a ser un don, es decir, a extenderlo hacia la iglesia para que la iglesia crezca, se edifique, ya cumple la doble función, ¿no? Pero sí, sí es el mismo, es igual. Gracias, pastor. Ok, entonces, bueno, teníamos eso, la fe le agregamos virtud, después dice agréguele conocimiento, pero no el conocimiento natural, que nos sirve para otras cosas, pero para caminar en santidad no nos sirve. Yo puedo saber muchas matemáticas y mucha geografía y los mapas y los ríos, todo eso está bien, pero eso no me va a servir para vivir en santidad. ¿Qué me sirve? El conocimiento de la palabra, eso sí. Por eso dice que en Oseas 4:6 dice que el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento y todo lo que ya que nosotros conocemos, ¿no? Entonces hay que tener ese entendimiento, ¿no? Y por eso es que Pablo, y varias veces lo hemos comentado, oraba a la iglesia y oraba al Señor por la iglesia y les decía, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento, pero no del conocimiento natural, sino del conocimiento de qué, de su voluntad, ¿no? Del Señor, en toda sabiduría, inteligencia espiritual, ¿para qué? Para que ese conocimiento les sirva a ustedes para andar como es digno del Señor, es decir, en santidad, agradándole en todo, llevando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces hay que agregar ese conocimiento de la palabra en la fórmula, ¿no? Después del conocimiento hay que agregar dominio propio, es decir, la capacidad que nosotros tenemos de controlar, ¿no? De controlar nuestros deseos, nuestras pasiones, la templanza, el carácter, saber obviamente en qué momento se debe hablar cuando uno tiene que hablar, en qué momento hay que callar cuando uno tiene que callar. Y como le decía Pedro a la iglesia, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Es ese control, digámoslo, acuérdate que tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que tenemos que controlar, ¿no? Es parte del dominio propio como tal. Después a eso, digan, agréguenle paciencia, ¿no? Que no puede faltar. La paciencia es esa espera con conocimiento, ¿no? Nosotros como partimos de un lecho de fe, o sea, el conocimiento que cada vez lo vamos teniendo más, pues ese conocimiento nos da la capacidad de nosotros poder esperar sin perder la calma, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la fe, ¿no? La certeza de lo que me espera. Como yo tengo certeza de lo que me espera, pues yo tengo paciencia. Y siempre les ponía el ejemplo de los que trabajamos por un salario, ¿no? O sea, nosotros nos pagan el 15 y el 30, pues yo, ¿qué gano yo desde el día 10 estar impaciente, consultando el saldo todos los días? ¿Para qué? Si yo sé que el 15 me depositan, entonces ese conocimiento me permite estar tranquilo sin perder la calma, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo de lo que es la paciencia. Lo mismo pasa con las cosas del Señor, ¿no? Hay cosas que nosotros sabemos que el Señor da y hay otras que sabemos que no va a dar. ¿Por qué? Porque no hacen parte de su naturaleza. Entonces, mentámosle a todo lo que hagamos paciencia. Por eso dice en Hebreos 10:35, no pierdan pues la confianza, o sea, tengan fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios puedan obtener la promesa, ¿no? O sea, la paciencia es algo que tiene que estar metida ahí. Después dice que hay que agregar la piedad. Acuérdate que la piedad es esa inclinación que uno tiene hacia las cosas de Dios, ¿no? O sea, una persona pía, un pío, es esa persona inclinada a las cosas de Dios. Por eso a los pecadores se les llaman impíos, es decir, son personas que no tienen esa inclinación a las cosas de Dios, o sea, no tienen esa virtud de agradar a Dios con todo lo que hacen, ¿no? La piedad uno la puede demostrar en todo, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la calle. Y ahorita que menciono esto de la piedad, es bien importante que dentro de las características que Pablo le advertía a Timoteo de que se cuidaran en los tiempos finales de que iban a venir engañadores con apariencia de piedad. ¿Me entiende? Que usted los va a ver que parecen buenas personas, que se ven muy buenotes y que según lo que uno, o por lo menos lo que le venden a uno, no matan una mosca, son santos de santos, pero hay que tener mucho cuidado porque esa va a ser una de las características de las personas que van a venir en los tiempos finales, van a tener apariencia de piedad y bueno,
y acuerden que entre nosotros nos podemos engañar, ¿no? Pero Dios no puede ser burlado como tal. Entonces dice a la piedad, después a la piedad dije, agréguele amor fraternal, que es ese amor entre hermanos, obviamente, muestras de cariño, esa sensibilidad que tenemos a la necesidad del otro, que podamos convivir en armonía, como dice la palabra, ¿no? O Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos con los otros, ¿no? Entonces, mire que esto es importante lo del amor fraternal, ¿no? Hay gente por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que uno ve que carecen de amor fraternal, pero ellos se dicen que están caminando en santidad o que están caminando haciendo la voluntad del Señor, pero uno dice, pero ¿cómo va a hacer esto si la persona ni saluda, man? O no participa, a veces cuando uno no participa o por ejemplo, algo tan sencillo como a veces que él dice, hermanos, acompáñenme en oración por esto y aquello, y hay gente que es muy insensible a esas cosas, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero sí, el Señor, el anhelo del Señor es que nosotros tengamos amor fraternal. Y al final dice, bueno, ya después de todo eso, como la cereza en el pastel, no es que no está de último porque no sea el menos importante, sino que habla del amor como tal, como algo ya superior, ¿no? Como tal, porque no me acuerdo si era Pablo, creo que sí, que decía que si no tenemos amor no somos nada, ¿no? Sí, lo dice en 1 Corintios 13, ¿no? Entonces, a lo último agréguenle amor, ¿no? O sea, es imposible que uno pueda tener amor si no tiene todo esto que vimos, ¿no? Si no tiene piedad, dominio propio, etcétera, etcétera. Entonces, dice Pedro a la iglesia, vea, y les di la receta, está bien, haciendo estas cosas no van a caer jamás. ¿Por qué? Porque no van a estar ociosos. ¿Con qué tiempo va uno a pecar si está preocupado por todas esas cosas, ¿no? Acuérdense el pasaje de aquel que limpió la casa y entonces los demonios salieron de ahí, y después volvieron y dijeron, uy, esa casa está solita, y vinieron con 7 demonios más o yo no sé cuántos, y fue peor el asunto, ¿no? Entonces, hay que hacer estas cosas, hay que llenar nuestra vida, nuestro caminar diario de estas cositas, de estos consejos que la palabra nos da para que nosotros no podamos, no haya ociosidad, digámoslo, y a qué hora vamos a caer, ¿no? Y en el versículo 11 dice, entonces les va a ser otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno, ¿no? Que a la larga es lo que nosotros estamos persiguiendo, es lo que nosotros queremos, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que nosotros debemos santificar? Bueno, primera de Pedro 3:15 dice que hay que santificar a Dios en nuestros corazones y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón. Entonces, cuando dice que hay que santificar a Dios en nuestros corazones, acuerde que corazón o se refiere a sentimiento o se refiere a pensamiento, ¿no? Pero todo está aquí, ¿no? Corazón, pues obviamente tenemos aquí en el pecho el órgano que bombea sangre, pero cuando habla de corazón, o se refiere a nuestra mente en términos de sentimientos o de pensamientos, alguno de los dos, ¿no? Entonces hay que santificar a Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, ¿hay que santificar qué cosa? Hay que santificar a Dios en nuestra mente, hay que santificar nuestro cuerpo también. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, el cuerpo, el cuerpito que tanta discusión hay ahora con el asunto de toda esa gente del aborto y que el cuerpo es mío y que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Bueno, obviamente no cabría dentro de toldas cristianas alguien que esté hablando en ese lenguaje del aborto como tal, porque eso no, y fuera del reino de Dios, pues obviamente podemos esperar eso y mucho más. Pero el cuerpo ya está dentro de las toldas cristianas, no hablando de aborto ni nada de eso, sino de cuidar nuestro cuerpo, de mantenerlo saludable, de no maltratarlo, de no marcarlo, bueno, tantas cosas que nos habla la palabra de nuestro cuerpo. Hay que santificar a Dios en nuestro cuerpo, ¿no? Para que sea instrumento de gloria a Dios y no lo usemos para satisfacer los deseos de la carne como tal, ¿no? Acordémonos que el cuerpo es templo del Espíritu. ¿Qué más debemos santificar? Hay que santificar nuestra mente. Filipenses 4:8, como les decía, pensemos en cosas que sean edificantes, pensemos en cosas que realmente nos sirvan como tal, ¿no? O sea, llevemos pensamientos a los pies del Señor y todo lo que ya sabemos, ¿no? Tenemos que santificar nuestras emociones también. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor, siempre os digo otra vez, regocijaos. Santiago 1:19 dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en esto de santificar nuestras emociones, pues bueno, uno conoce gente
se dice que son cristianos, pero no santifican a Dios en sus emociones. ¿Qué quieren decir? Pues viven deprimidos, viven desanimados, se mantienen desmotivados, otros por el otro lado a toda hora enojados, iracundos, ¿me entiendes? Eso no tiene nada que ver con la naturaleza del Señor como tal. Y ahora se dirán, pastor, pero el Señor se enojó. Sí, pero es que él se enojó una vez y ya después siguió en lo suyo, ¿no? Pero cuando hablo de que a toda hora están enojados, a toda hora desanimados, a toda hora deprimidos, a toda hora quejándose y todo eso, eso no es una señal de equilibrio emocional como tal, ¿no? Entonces tiene que haber un balance emocional y no es que uno a toda hora esté contento, ni mucho menos riéndose, ni nada de eso, pero sí tiene que haber cierto nivel de gozo en la vida del cristiano como tal, ¿no? Entonces por eso el Señor dice, regocíjense siempre, o sea, a toda hora no pueden estar presos de emociones negativas como tal, ¿no? Entonces, santificar en nuestras emociones significa que ellas estén gobernadas por el Espíritu de Dios y sabemos que el Espíritu de Dios, pues obviamente alegra, digamos, alegra. Acuérdense lo que dice la palabra, que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Todo es visible por medio del rostro de una persona, ¿no? Bueno, ya para cerrar, nada más leo este versículo en Romanos 14:7, dice, hermanos, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿no? Entonces, nada más quedémonos con ese versículo. Eh, Acuerde, en el momento en que decidimos entregarle nuestra vida al Señor, pues somos de Él, somos para Él, nos hace copartícipes de su naturaleza, santa, piadosa, misericordiosa, virtuosa, dominio propio, mansedumbre, todas esas que estamos hablando ahorita, Él nos hace copartícipes de su naturaleza como tal, ¿no? Entonces, santifiquémoslo en nuestras emociones, santifiquémoslo en nuestra mente, santifiquemos nuestro cuerpo, santifiquemos a Dios en general en nuestras vidas, sigamos el consejo de Pedro a la iglesia de esas fórmulas para que mantengamos ocupados, caminando en santidad, porque acuérdese que todas estas herramientas el Señor nos las da no porque no hubiera tenido nada que hacer, sino porque Él sabe que la tendencia del ser humano siempre es a flaquear, a echar para atrás, al mejor estilo del pueblo de Israel queriendo volver a Egipto, pero la intencionalidad de Dios, recuerden, dos pilares, que nadie se pierda, lo que Él anhela con todo su corazón, pero Él sabe perfectamente que no lo vamos a poder con la mera intención, no lo podemos hacer, tenemos que conocer la verdad, tenemos que fortalecer nuestra fe para que podamos llevar una vida en santidad, porque sin esa santidad no lo vamos a poder ver y al final pues no lograremos nada, ¿no? Ok, bueno, por ahí anda el asunto. No sé si alguien quiere comentar algo antes de irnos. ¿Nadie? Pastor, pastor, Sí, señora. esa receta que acabas de dar, Yo esa tiene no, que... la dio Pedro. Bueno, que usted la leyó. Entonces, eso va que seguidilla, por decir algo, o una persona puede tener ya una área acobijada o no, o puede ser amor, amor y que no tenga nada de paciencia. Ah, pero sí, tiene amor fraternal, pero no tiene dominio propio. Entonces, todo eso, ese conjunto, ¿no? Ese conjunto es que vaya uno haciendo el esfuerzo, ¿no? De ir caminando hacia esas áreas, ¿no? Ok. Sí, o sea, las cosas que están en la palabra tienen un orden lógico, ¿no? O sea, por eso él arranca con fe, porque de ahí tiene que partir todo, ¿no? Porque si no hay fe, no hay nada, ¿no? O sea, aunque todos creemos en algo, hay gente hay gente que cree no creer, pero tenemos que partir de la fe, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que Milena dice, es que hay gente que tiene, por ejemplo, que puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero no tiene dominio propio. No sé. Ese conocimiento podría ser, bueno, ya que lo menciono, ¿qué piensan ustedes de una persona que tenga mucho conocimiento de la palabra, pero que no tenga dominio propio? ¿Cómo explicarían? ¿Qué creen que pasó ahí? ¿O qué creen que le falta a esa persona? Que tiene el conocimiento y no, como cuando uno dice que hay que no solo saber, sino tener el hacer. Por ahí anda, sí, o sea, esa persona dice, sí, es que Dios puso en mí el querer, pero es que yo no he querido hacerlo, por ese lado, ¿no? O también, por ejemplo, cuando la palabra también dice en Santiago, no sean solamente que
¿qué cosa? Oidores. Exacto. No sean solamente oidores, sean hacedores. Entonces, generalmente hay personas que saben mucho de palabra, de palabra, de palabra, pero uno no se les ve la misericordia por ningún lado, no se les ve el dominio propio, no tienen paciencia, ¿me entiende? O sea, vea, por ejemplo, hay personas que si ven No que está piensan hablando uno de un tema, eh, y como ya como todo lo, hablan y no hablan como piensan, y no actúan como hablan ni piensan. exacto, también. Pero hay personas que a veces se les están mencionando algún tema o algo así, y como es algo que supuestamente ya lo saben porque ya están a un nivel arriba, entonces menosprecian la palabra, ¿no? ¿Me entienden? O sea, hay casos de esos, ¿no? Entonces, eso debería, aunque lo que Milena preguntaba, que si ese es el orden, o sea, que lo primero que yo tengo que tener es fe, después virtud, y después conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad, afecto fraternal tienen cierta lógica, porque por ejemplo, yo parto de la fe, ¿cierto? Por medio de la fe voy adquiriendo conocimiento y todo eso. Entonces a eso le agrego virtud, es decir, hacer las cosas bien, ¿no? Porque acuérdese que, ¿qué explicaría eso? Es decir, yo tengo fe y esa fe me lleva a ser virtuoso en lo que hago, o sea, hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice la palabra de que el justo que pasa? Por Por su la fe fe vivirá. vivirá. El justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, el justo por la fe, es decir, por lo que va aprendiendo, de esa manera comienza a vivir, ¿cierto? Entonces se supone que, pongamos el ejemplo nosotros éramos torteros. Bueno, Elsa no sabe qué eso es ser un tortero. ¿Sí sabes qué es ser tortero? Mm, No. Aquí en Costa no. Rica una torta es como un error, una metida de Choricero. pata. Sí, Ah, sí, tortero es que jalarse una torta es equivocarse, ¿no? Meter la pata, ¿no? Entonces, nosotros hemos metido la pata, pero cuando llegamos a los pies del Señor, en la medida que fuimos conociendo la palabra o la fe, fuimos ordenando nuestra vida, ya nuestras decisiones comenzaron a ser mejores, entonces comenzamos a ser virtuosos, es decir, a hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas mejor. Entonces, después de eso, dice conocimiento, o sea, el conocimiento uno nunca deja de adquirirlo, ¿no? Cada vez uno va avanzando más de cómo hacer las cosas bien. Por eso el Señor le decía al pueblo, hey, miren la senda antigua. No, no dejen de estar viendo lo que han hecho mal para que no lo vuelvan a hacer. Y si hay algo bueno que hicieron en el pasado, pues vuelvan a hacer porque funciona, ¿no? Entonces, en la medida en que tú tienes conocimiento, Mile, es decir, la fe se va fortaleciendo, se supone que uno de los frutos visibles es que uno comienza a tener dominio propio. Se supone, ¿no? Y cuando uno tiene dominio propio, se le desarrolla la paciencia, digo yo, ¿no? Y cuando uno ya tiene paciencia, pues uno comienza a ser piadoso en el sentido de que toda la combinación de esas cosas lo van haciendo una persona inclinada hacia las cosas de Dios, a cada vez valorar más las cosas del Señor, cada vez tratar de agradarle más, que ese es lo que tiene que ver con la piedad. Y ese mismo caminar, siendo piadoso, con dominio propio, lo lleva a uno a desarrollar amor fraternal con los demás, ya se relaciona uno de una manera mejor, efectiva, ¿no? Y al final, la cereza del pastel, que es el amor como tal que es el amor del Señor como tal. Entonces, sí tienen cierto orden. Es muy probable lo que dice Milena, que tal vez uno haya desarrollado más uno que el otro, pero llega un momento en que todo es un paquete, porque acuérdate que el fruto del Espíritu no son 7 u 8 frutos, no es un solo fruto. Benignidad, paz, todo eso es un solo fruto, y si bien hay algunos que uno ha desarrollado más, al final uno debería ir, por eso es que la Biblia dice que hay que ir a buscar la estatura del varón perfecto, ¿no? ¿Y cuál es la estatura del valor perfecto? Que todos esos atributos lo caracterizaban por igual, ¿no? No es que, por ejemplo, en el Señor, es que el Señor era misericordioso, pero no tenía amor fraternal, no, él tenía todo, Uy, le quitó el papel. ¿me entiende? Porque esa es la estatura que tenemos que buscar. Bien, Pastor, sí, Mari. ¿y qué del cristiano que pasa deprimido? Es que, digamos, el tema de la depresión, que es otro tema que tenemos que volverlo a traer un martes de estos aquí para que hablemos. La depresión, el problema no es que un cristiano esté deprimido, claro, el Señor Jesucristo se deprimió y hasta sudó gotas de sangre, ¿no? O sea, fue un nivel de tensión y de estrés tremendo. El problema no es estar deprimido, Mari, y el estar deprimido no es que te haga que pierdas tu relación con Dios, porque Elías se deprimió, acuérdese, ¿no?
Elías se deprimió y fue y se metió a una cueva y el Señor tuvo paciencia con él, le mandaba la comidita con unos cuervos y bueno, vaya a duerma otro rato, pues vaya a duerma y después se despertó y después hasta que llegó un momento que le dijo, hey, ¿qué haces ahí en esa cueva? Ya sal de ahí, ya, porque ya estuvo bien. Entonces, no es que sea malo deprimirse, Mari, sino es ¿cuánto vas a durar? Ahora tú me dices, sí, pastor, yo entiendo eso, pero es que yo conozco gente que dice que es cristiana y pasan todo el tiempo deprimidos. Eso no es santificar a Dios en nuestras emociones, ¿entiende? Mm. Porque si bien se vale deprimirse, pero si uno mantiene todo el tiempo, eso quiere decir que esa persona no se goza, no se regocija. Por eso dice ahí, regocijaos en todo tiempo, ¿no? Y por eso Pablo nos dice, vea, por ejemplo, Pablo tal vez no lo dice en la Biblia, pero tal vez Pablo podría decir, vieras que yo me deprimía. O no, no digamos que se deprimía porque conociendo lo que era Pablo, tal vez diría, miras que yo me airaba y yo era chichoso y yo no tenía dominio propio, ¿cierto? Pero ¿saben qué me pasó a mí? Comencé a pasar diversas situaciones, comencé a vivir en escasez, comencé a vivir en abundancia, me enfermé, estuve sano, estuve libre, estuve preso, comencé a vivir una cantidad de cosas y al final entonces eso me sirvió a mí ¿para qué? Para aprender a tener contentamiento, es decir, a gozarme en lo que sea, ¿no? Cualquiera que sea la situación. Entonces, por eso yo todo lo puedo en Cristo. ¿Me entiende? Entonces, si una persona que se dice que es cristiana está deprimida toda hora, yo dudo que, primero dudo que sea verdaderamente un cristiano genuino, que tenga una relación firme con el Señor, porque no es un estado natural de un cristiano, ¿no? O sea, se vale deprimirse, pero el estado natural, o sea, el estado propio de un cristiano es que nosotros nos regocijemos, cualquiera que sea la situación, cualquiera, que nos regocijemos en el Señor y al mejor estilo de Job, aunque me matare, yo en él seguiré esperando. ¿Entiende? Cosas de esas, ¿no? Pero sí se vale, Mari, deprimirse, pero el problema no es deprimirse, sino cuánto tiempo vas a durar ahí, ¿no? Ese es el asunto. ¿Alguien más? Pastor, Sí, Elsa. ¿y qué pasa si a uno lo provocan como la impaciencia, por decirlo así, ¿verdad? De que, pues te dije que hicieras tal cosa y no lo hiciste. Entonces, ay, sí, pero es que vos que no sé qué. Entonces, ay, Padre eterno, digo yo, Señor, perdóname si estoy perdiendo la paciencia. Y Perdóname, pues, papá. De una. no, no tanto así. No, sí, No, lo que pasa es, Elsa ahí es que, digamos, es lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es que uno pierda la paciencia en algunas situaciones y otra cosa es que uno sea un impaciente. ¿Entiendes? Porque sí, a uno nadie le hace perder la paciencia, ¿no? Uno mismo es el que la pierde. ¿Entiendes? Pero sí, pero obviamente hay situaciones en que a uno lo sacan, ¿no? Es decir, bueno, y no es que uno esté perdiendo cuando tú le exiges a alguien que haga algo que esa persona tiene que hacer, no es que tú estés perdiendo la paciencia, ¿me entiendes? Sino que estás más bien ejerciendo una autoridad que tienes que ejercerla, pues si no la vas a perder. Ahora, si a cada hora, eso es como alguien una vez que decía, una vez estábamos hablando de cosas y alguien una vez dijo, pastor, es que vieras que el problema mío es que yo soy perfeccionista. Entonces decía, bueno, está bien, pero eso no es ningún problema. Tú puedes ser perfeccionista. El problema tuyo no es que seas perfeccionista, el problema tuyo es que quieres que los demás sean perfeccionistas también como tú. Ese es el problema. Tú puedes ser perfeccionista lo que quieras. Ahora, por ejemplo, si tú eres una persona que todo lo quieres para allá y para allá y para allá, está bien. Si tú quieres ser así, está bien. Pero no pretendas que los demás también anden a ese ritmo que tuyo, ¿me entiendes? O sea, ese es el tema, ¿verdad? Por eso es que eso muy ligado al tema de las expectativas, ¿no? Cuando tú esperas que la gente haga algo porque tú quieres que lo hagan así, ya está, pero a lo mejor la persona no lo quiere hacer así, o peor aún, a lo mejor la persona no tiene la capacidad de hacerlo como tú quieres que lo hagas. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? A veces hay cosas que mi esposa espera que yo las haga, porque ella cree que yo las puedo hacer, pero yo no las puedo hacer. Hay otras que sí las puedo hacer que no las he hecho, pero eso es otro tema. Entonces, pero ese es el asunto, ¿no? No, no es que impacientarse una, dos veces sea perder la paciencia, ¿me entiendes? Eso es como la ira. Nos podemos enojar, airarnos, pero si nos dejamos llevar por la ira, nos volvemos iracundos, ¿no? Que ese es otro nivel, ¿no? Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Gemita, regálanos una oración, Gemita. Claro que sí. Ay, gracias, Señor. Gracias por esta noche tan provechosa, Señor. Gracias por su palabra, Señor, porque
siempre viene, Señor, a recordarnos, Señor, una y otra vez todo lo que, el paso a paso, Señor, que usted anhela, Señor, que nosotros vayamos tomando conciencia, Señor, que día a día, Señor, renovemos nuestro entendimiento, Señor, que caminemos en santidad, Señor, para un día, Señor, poder verlo, Señor, que es nuestro mayor anhelo. Gracias, Señor, y que hoy, Señor, no seamos solamente oidores, Señor, sino hacedores de su palabra, Señor, que ahí es donde caminaremos con paso firme, Señor, y seguro para esa meta tan hermosa que tenemos de algún día estar delante de su presencia, Señor. Gracias por todo. Bendigo a mis hermanos, Señor, a sus familias. También le pido, Señor, por las personas que están pasando momentos difíciles, Señor. Aprovecho, Señor, para poner a una jovencita acá de la comunidad, Señor, en oración, Señor. Usted mejor que nadie sabe la situación, Señor. Fortalece a su mamita y que nosotros podamos ser de bendición, Señor, en la vida de las personas que nos rodean, Señor. Que las personas puedan tener esa oportunidad tan hermosa que un día tuvimos nosotros, Señor, de conocerlo a usted, Señor. Y gracias por todo. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.